La sangre corría caliente por mi rostro mientras 180 invitados permanecían paralizados en completo silencio. El golpe me tomó por sorpresa, aunque lo había estado esperando, preparando, incluso provocando durante los últimos 30 minutos. Mi propio hijo, mi Diego, acababa de romperme la nariz frente a la alta sociedad madrileña delante de su flamante esposa y toda su familia adinerada. Pero déjenme decirles algo que ninguno de esos invitados sabía en ese momento: yo quería ese golpe. Lo necesitaba. Era la única manera de salvar a Carmen, la joven arquitecta que acababa de convertirse en su esposa del mismo destino horrible que sufrió Sofía hace 2 años. Me llamo Isabel Moreno, tengo 65 años y esta es la historia de cómo destruí la vida de mi único hijo para salvar a mujeres inocentes de un depredador que yo misma crié durante 38 años. El parador de Alcalá resplandecía aquella noche de noviembre. Las lámparas de cristal proyectaban luz dorada sobre las mesas decoradas con orquídeas blancas y rosas. La orquesta de flamenco había estado tocando melodías románticas toda la velada. Las copas de champán brillaban bajo las luces y el aroma de la paella valenciana mezclada con perfumes caros flotaba en el aire. Todo era perfecto, demasiado perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Llevaba puesto mi vestido azul marino elegido específicamente porque el contraste con la sangre sería impactante. Los pendientes de zafiro que mi difunto esposo Javier me regaló en nuestro 20º aniversario se balanceaban suavemente mientras mantenía la compostura. El collar de perlas que había heredado de mi madre pesaba en mi cuello como un recordatorio de todas las mujeres fuertes de mi familia que vinieron antes que yo. 65 años de vida no me prepararon para este momento exacto, pero me dieron la fortaleza necesaria para enfrentarlo. Cada arruga en mi rostro contaba la historia de una mujer que trabajó incansablemente desde los 27 años para criar sola a un niño. Un niño que ahora me miraba con desprecio absoluto sin saber que yo conocía cada uno de sus secretos más oscuros. Dejé que el silencio se extendiera por el salón. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. Los músicos habían dejado de tocar abruptamente con los arcos de los violines suspendidos en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Diego estaba de pie frente a mí, el pecho agitado, el puño aún apretado. Su traje italiano de 3.000 euros estaba impecable, pero su rostro había perdido esa máscara de encanto que llevaba puesta toda su vida. Por primera vez en 38 años vi a mi hijo sin filtros, un hombre lleno de rabia, de odio, de pánico. Nunca fuiste una buena madre, siseó entre dientes lo suficientemente alto para que todos escucharan. Lárgate de aquí. Sus palabras aún resonaban en el salón cuando levanté mis ojos para enfrentarlo directamente. No había lágrimas en mi rostro, solo determinación. Una determinación que había estado construyendo durante 2 largos años de investigación secreta, de noches sin dormir, de preparación meticulosa para este momento exacto. Detrás de Diego podía ver el rostro horrorizado de Carmen. Su vestido de novia de encaje italiano, que costó más de 20.000 euros, parecía demasiado blanco, demasiado puro para la oscuridad que estaba a punto de revelar. Sus ojos color miel, normalmente tan brillantes y llenos de vida, ahora estaban abiertos con shock y confusión. Pobre Carmen. Ella no tenía idea de con quién acababa de casarse. No sabía que en exactamente 5 días mi hijo tenía planeado vaciar sus cuentas bancarias y desaparecer a Uruguay dejándola arruinada. O peor, porque eso era lo que Diego hacía. Era su patrón, su modus operandi perfeccionado durante años. Ajusté mi postura ignorando el dolor pulsante en mi nariz. Tomé la servilleta de lino blanco de la mesa cercana y limpié la sangre con movimientos deliberadamente lentos. Cada gesto era calculado. Cada segundo de silencio aumentaba la tensión en el salón. 70 años atrás mi abuela me dijo algo que nunca olvidé. Isabel, cuando un hombre te golpea tiene 2 opciones: o te destruye o se destruye a sí mismo. La diferencia está en cómo respondes. Esta era mi respuesta. Miré a mi alrededor del salón. Reconocí rostros. La familia Sánchez, los padres de Carmen, dueños de propiedades valoradas en más de 3 millones de euros en Granada y Sevilla. El señor Sánchez tenía la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. La señora Sánchez abrazaba a su hija menor, protegiéndola instintivamente. Vi a los socios de negocios de Diego, hombres en trajes caros que habían estado riendo y brindando momentos antes. Vi a mis vecinos del barrio de Lavapiés, donde había vivido durante 40 años.
Vi a Fernando, mi amigo y chef del restaurante que construí con mis propias manos, posicionado estratégicamente cerca del sistema audiovisual. Y vi a mi sobrina Marta sentada en la mesa 8 con el control remoto escondido en su bolso de mano esperando mi señal. Todos ellos estaban a punto de descubrir quién era realmente Diego Moreno. O debería decir, Gabriel Suárez, o quizás Gerardo Ramos, o tal vez Andrés Silva, porque mi hijo tenía muchos nombres. Tomé el micrófono que el maestro de ceremonias había dejado en el podio. Mi mano no temblaba. Después de 2 años de planificación, después de meses de ensayar este momento exacto, estaba lista. Todos ustedes están presenciando quién es realmente Diego Moreno, dije mi voz clara y firme, resonando por el sistema de sonido. Y ahora conocerán toda la verdad. Hice un ligero gesto con la cabeza hacia Marta. Era la señal que habíamos acordado hace meses. Ella sacó el control remoto. La pantalla gigante detrás de la mesa principal que había estado mostrando fotos románticas de Diego y Carmen durante toda la recepción parpadeó una vez, luego otra vez, y entonces comenzó a mostrar algo completamente diferente. La primera imagen que apareció fue un documento oficial. 4 pasaportes abiertos, lado a lado, cada uno con una fotografía de Diego pero con nombres diferentes. Gabriel Suárez Mendoza, Gerardo Ramos, Herrera, Andrés Silva, Torres, Diego Moreno Santos. La segunda imagen era una tabla de transferencias bancarias. Números en rojo, cuentas en Panamá, empresas fantasma con nombres corporativos genéricos. Las cantidades eran escalofriantes. De Sofía Delgado, cuenta personal para inversiones del Sol S.A. Panamá, cantidad 187.000, fecha 10 de agosto 2021. De Carmen Sánchez, cuenta conjunta para Desarrollos Atlántico, LLC, Uruguay, cantidad 156.000, fecha 28 de octubre 2023. El murmullo comenzó a crecer en el salón, voces susurrando preguntas siendo formuladas. Pero yo aún no había terminado. La tercera imagen mostró 3 fotografías de mujeres hermosas, exitosas, llenas de vida. Debajo de cada foto una etiqueta Laura Torres, Cádiz, 340.000. Conoció a Gabriel Suárez, 2018. Patricia Vega, Bilbao, 520.000. Prometida de Gerardo Ramos, 2019. Elena Ramírez, Valencia, 780.000. Salvada a tiempo Andrés Silva, huyó 2020. Pero fue la cuarta imagen la que hizo que el salón explotara en shock colectivo. Era un informe forense oficial de la Policía Nacional. El sello era inconfundible, la firma del médico forense claramente visible. Y el título decía todo. Informe técnico vehículo Seat León. Matrícula 4857 KLM. Propietaria. Sofía Delgado Ramírez fallecida. Fecha del incidente 15 de agosto 2021. Conclusión, los frenos del vehículo fueron saboteados intencionalmente. El sistema hidráulico fue comprometido mediante la introducción de aire en las líneas de freno diseñado para fallar después de aproximadamente 15-20 kilómetros de conducción a velocidad de autopista. Este no fue un accidente, fue homicidio premeditado. El salón estalló en caos. Carmen se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Su madre gritó. Su padre comenzó a avanzar hacia Diego con los puños cerrados. Diego intentó correr hacia la pantalla, tal vez para apagarla, tal vez para huir, pero 2 de los camareros lo interceptaron con movimientos sorprendentemente rápidos y profesionales. Porque no eran camareros en absoluto, eran agentes de la Policía Nacional. La pantalla continuó mostrando imágenes. Una fotografía de un billete de avión Madrid, Montevideo, fecha 20 de noviembre 2023. Pasajero Diego Moreno Santos, solo ida. Un solo pasajero, 5 días después de la boda. Diego había planeado desaparecer 5 días después de casarse con Carmen. Y entonces apareció la imagen más devastadora de todas. Era una carta escrita a mano. La letra era de Diego, la reconocería en cualquier lugar después de 38 años de ver sus tareas escolares, sus tarjetas de cumpleaños, sus notas de agradecimiento falsas. Pero para entender completamente cómo llegamos a este momento, necesito llevarlos 38 años atrás. Necesito contarles sobre una noche lluviosa en 1985,
cuando una decisión tomada con amor infinito eventualmente me llevaría a esta traición insoportable. Todo comenzó en el barrio de Lavapiés, Madrid, en junio de 1985. Mi pequeño restaurante Sabor de Casa acababa de cerrar sus puertas al público. Eran casi las 11 de la noche y una tormenta de verano azotaba las calles empedradas del viejo barrio. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas era tan fuerte que casi no escuché los golpes urgentes en la puerta trasera. Tenía 27 años y había quedado viuda apenas 6 meses antes. Mi esposo Javier murió en un accidente de construcción dejándome sola con el restaurante que habíamos abierto juntos solo 2 años antes. Trabajaba 16 horas al día cocinando, limpiando, sirviendo, tratando de mantener vivo el sueño que habíamos compartido. La soledad me estaba consumiendo. Las noches eran las peores. Subir a nuestro pequeño apartamento en el segundo piso donde cada rincón me recordaba a Javier, donde su ropa aún colgaba en el armario porque no tenía el corazón para guardarla. Los golpes en la puerta continuaron más insistentes. Cuando abrí encontré a una mujer joven empapada hasta los huesos. Tendría unos 30 años con el cabello oscuro pegado a su rostro por la lluvia. Llevaba un abrigo gubernamental con el logo del Instituto Español de Bienestar Familiar, y bajo ese abrigo protegido de la tormenta había un pequeño bulto envuelto en mantas. Señora Moreno, preguntó con voz entrecortada por el frío. Soy Teresa Ruiz, trabajadora social del ISF. Disculpe la hora, pero es una emergencia. La hice pasar inmediatamente. El agua goteaba de su ropa formando pequeños charcos en el suelo de baldosas de mi cocina. Con movimientos cuidadosos descubrió el bulto que protegía. Era un bebé, un pequeño niño de apenas 3 semanas de vida. Mi corazón, que había estado congelado durante 6 meses de luto, de repente comenzó a latir con algo que no había sentido desde la muerte de Javier. No era solo compasión, era algo más profundo, más visceral. Era necesidad. Este es el caso más difícil que he tenido, explicó Teresa mientras se sentaba en una de las sillas de mi cocina. Este niño nació hace 3 semanas. Su madre falleció durante el parto por complicaciones. No hay padre conocido, o al menos nadie que quiera reconocerlo. ¿Por qué viene a mí?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Algo antiguo y maternal estaba despertando algo que pensé que nunca experimentaría. El refugio de menores está completamente desbordado por las inundaciones en el sur, explicó Teresa. Necesitamos hogares temporales urgentemente. Su nombre apareció en nuestra lista de posibles familias de acogida después de que expresara interés hace 2 años. Era cierto. Cuando Javier y yo nos casamos hablamos de tener hijos, pero los años pasaron y nunca sucedió. Después de 5 años de matrimonio visitamos el ISF para considerar la adopción. Llenamos los formularios iniciales, asistimos a una reunión informativa, pero nunca completamos el proceso. Javier murió antes de que pudiéramos hacerlo. Pero mi nombre había quedado en algún registro dormido esperando este momento. Es solo temporal, continuó Teresa notando mi silencio. Unas semanas, quizás un mes, hasta que encontremos una familia permanente. Miré al pequeño ser que dormía en sus brazos, ajeno a la tormenta exterior y a la tormenta de decisiones que se desarrollaba a su alrededor. No tenía nombre, solo un código alfanumérico en una pulsera de plástico rosada IESF 8500607. Su piel era sorprendentemente clara, con un ligero tono rosado. Una pelusilla oscura cubría su cabeza perfectamente formada. Sus puños estaban cerrados con fuerza, como si ya estuviera luchando contra el mundo. ¿Puedo?, pregunté, extendiendo mis brazos. Teresa me entregó el pequeño bulto con una mezcla de alivio profesional y algo más. Esperanza, quizás. El peso del bebé en mis brazos era perfecto. No demasiado ligero, no demasiado pesado. Era como si mi cuerpo recordara un instinto maternal que nunca había tenido oportunidad de expresar. Como si mis brazos hubieran sido diseñados específicamente para sostener a este niño. Y entonces él abrió los ojos. Nunca olvidaré ese momento. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que parecían negros bajo la luz tenue de la cocina, pero no tenían la mirada perdida y desenfocada de los recién nacidos. Me miraron directamente con una intensidad que me hizo estremecer. Más tarde, durante años, me preguntaría si había imaginado esa intensidad. Si mi desesperada necesidad de conexión humana me había hecho proyectar cualidades inexistentes en un simple bebé de 3 semanas. Ahora sé que no lo imaginé.
Ese bebé ya me estaba estudiando, ya estaba evaluando, ya estaba aprendiendo cómo manipularme. Lo llamaré Diego, dije en ese instante sin pensarlo realmente. Como mi padre. Mi padre había sido carpintero en un pueblo pequeño cerca de Toledo. Era un hombre honesto que trabajó con sus manos toda su vida, que me enseñó el valor del trabajo duro, que murió cuando yo tenía solo 20 años. Darle su nombre a este niño se sintió como honrar su memoria. Señora Moreno, insistió Teresa, pero algo en su tono sugería que ya sabía lo que yo acababa de descubrir. Recuerde que esto es temporal, solo hasta que encontremos una familia permanente. Asentí, pero ambas sabíamos que estaba mintiendo. No habría nada temporal en mi relación con este niño. Esa noche improvisé una cuna con un cajón grande de verduras forrado con toallas limpias. Lo coloqué junto a mi cama. Dormí sentada en una silla toda la noche, despertando cada vez que Diego se movía o hacía el más mínimo sonido. Por la mañana, cuando la tormenta había amainado y la luz grisácea del amanecer madrileño se filtraba por la ventana, tomé mi primera decisión como madre. No abriría el restaurante ese día. El mundo podría esperar. Este niño no podía. Lo que debía ser un arreglo de unas semanas se convirtió rápidamente en meses. Cada vez que Teresa visitaba para comprobar nuestra situación, encontraba razones para postergar el traslado de Diego. Está desarrollando un vínculo saludable con usted, decía. Sería traumático separarlo ahora. Yo asentía agradecida por cada día adicional, cada noche adicional con ese pequeño ser que había traído luz de vuelta a mi vida oscura. A los 6 meses, cuando Teresa mencionó que habían encontrado una familia potencial en Barcelona, lloré por primera vez desde la muerte de Javier. Lloré toda la noche sosteniendo a Diego, memorizando cada detalle de su rostro. Recordé el olor dulce de su piel, el peso perfecto de su cuerpo en mis brazos. Al día siguiente presenté la solicitud formal de adopción. El proceso fue sorprendentemente rápido. Mi estabilidad económica, mi negocio establecido y sospecho ahora la sobrecarga absoluta del sistema de bienestar infantil facilitaron todo. Además, Teresa se había convertido en mi defensora más fuerte. Isabel será una madre maravillosa, escribió en su informe. Ha demostrado dedicación, amor y responsabilidad excepcionales. El niño está prosperando bajo su cuidado. Registré a Diego Moreno Santos oficialmente cuando cumplió 1 año. La celebración fue pequeña, pero significativa. Fernando, el chef que había contratado para ayudarme en el restaurante, preparó un pastel diminuto. Socorro, mi vecina del piso de arriba, que me ayudaba con Diego mientras trabajaba, trajo un osito de peluche. Teresa, que ya había pasado de ser funcionaria a amiga, me regaló un marco de plata con la primera fotografía profesional de Diego y yo juntos. En esa foto sostengo a Diego en mis brazos frente al restaurante. Él lleva un trajecito blanco. Yo llevo puesto mi delantal de cocina porque habíamos tomado la foto durante mi descanso de almuerzo. Ambos estamos sonriendo. Guardo esa fotografía todavía. Está en una caja en mi armario porque no puedo soportar mirarla. Esa mujer en la foto, joven y esperanzada, sosteniendo a ese bebé con tanto amor. Ella no tenía idea de lo que venía. Ella no sabía que ese bebé crecería para convertirse en un monstruo. Pero en ese entonces, en 1986, solo veía a mi hijo, milagroso. El niño que el destino me había arrebatado con la muerte de Javier y luego me había devuelto a través de una tormenta en una noche de junio. Trabajaba 16 horas al día en Sabor de Casa. El restaurante prosperaba lentamente pero constantemente. Mi cocido madrileño se hizo famoso en el barrio. Mis croquetas caseras trajeron clientes desde el otro lado de la ciudad. Poco a poco, con trabajo incansable, construí algo sólido. Todo por Diego. Todo para asegurar que mi hijo tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Fernando frecuentemente me advertía. Amelia, estás mimando demasiado a ese niño. Me decía mientras preparábamos la comida del día. Necesita aprender el valor del trabajo. Necesita escuchar no de vez en cuando. Ignoré sus consejos. Pensé que sabía mejor. Pensé que el amor incondicional era todo lo que un niño necesitaba. Qué equivocada estaba. Diego creció sin escuchar la palabra no con suficiente frecuencia. Compensaba mi ausencia durante las largas horas de trabajo con permisividad excesiva cuando estaba en casa. Quería un juguete caro. Se lo compraba. Quería quedarse despierto hasta tarde. Lo permitía. Se metía en problemas en la escuela, lo defendía. Los primeros incidentes parecían travesuras infantiles normales.
A los 5 años objetos comenzaron a desaparecer de las mochilas de sus compañeros en el jardín de infancia. Un reloj pequeño aquí, una pluma cara allá. Cuando la maestra me llamó, Diego lloró y dijo que solo estaba tomando prestado las cosas porque eran bonitas. Le creí. Lo abracé. Le dije que estaba bien admirar cosas bonitas, pero que debíamos pedirlas prestadas correctamente. A los 7 años rompió el jarrón favorito de Socorro mientras jugaba fútbol en el pasillo. Cuando ella preguntó qué había sucedido, Diego elaboró una historia completa sobre cómo un gato callejero había entrado por la ventana y lo había tirado. La historia era imposible. Vivíamos en un segundo piso. No había gato. Pero la manera en que Diego contó la historia, con lágrimas en los ojos, con gestos sinceros, con cada detalle perfectamente construido. Incluso Socorro casi le creyó. Yo le creí completamente. A los 10 años encontré dinero escondido en su habitación. 20,000 pesetas, una cantidad significativa para un niño. Cuando le pregunté de dónde venía, dijo que lo había ganado ayudando a vecinos con recados. No era verdad. Lo había tomado de la caja registradora del restaurante unos cuantos billetes a la vez durante varias semanas. Cuando finalmente descubrí la verdad, no de Diego, sino porque Fernando notó la discrepancia en los libros, confronté a mi hijo. ¿Sabes lo que me dijo? Trabajas tanto por mi causa. Pensé que merecía una compensación adelantada de mi herencia. Tenía 10 años. Su falta de remordimiento me aterrorizó secretamente, pero enterré ese miedo bajo capas de justificaciones. Es solo una fase, me decía a mí misma. Todos los niños pasan por etapas difíciles. Madurará. El amor lo cambiará. Esa negación me costaría cara en los años siguientes. Diego ingresó en el Instituto Ramiro de Maeztu para la educación secundaria. Era inteligente, mucho más inteligente que la mayoría de sus compañeros. Las calificaciones le llegaban fácilmente con esfuerzo mínimo. Los profesores lo adoraban. Su hijo es excepcional, señora Moreno, me decían en las reuniones de padres y maestros. Carismático, inteligente, un líder natural. Y era cierto. A los 15 años, Diego podía convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Tenía una manera de mirar a las personas, de hacerles sentir que eran lo único importante en el mundo en ese momento. Su sonrisa era devastadora. Sus palabras siempre perfectas. Las chicas del barrio suspiraban por él. Los padres de sus amigos lo ponían como ejemplo. ¿Por qué no puedes ser más como Diego? Escuchaba a los vecinos decir a sus propios hijos. Si tan solo hubieran sabido. Porque en casa, lejos de miradas ajenas, Diego mostraba otra cara. No una cara violenta o obviamente cruel. Era más sutil que eso. Era frío, calculador, incapaz de demostrar empatía genuina. Recuerdo una vez cuando tenía 14 años. Estábamos viendo las noticias. Había un reportaje sobre un incendio en un edificio de apartamentos. Una familia había muerto, incluyendo 2 niños pequeños. Las imágenes eran desgarradoras. Yo estaba llorando. Miré a Diego. Estaba viendo la pantalla con interés, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuviera viendo un documental sobre la migración de las aves. Interesante, pero no emocionalmente conmovedor. ¿No te sientes triste por esos niños?, le pregunté. Se volvió hacia mí, vio mis lágrimas y su rostro cambió instantáneamente. Arrugó su frente, hizo que sus ojos se humedecieran, alcanzó mi mano. Por supuesto, mamá, es terrible. Esos pobres niños. Pero yo había visto su rostro antes de que notara que lo estaba observando. Había visto la nada en sus ojos. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo ignoré, porque ignorar era más fácil que aceptar. Diego ingresó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Administración de Empresas en 2003. Tenía 18 años, era guapo, carismático, brillante, y completamente vacío por dentro. Pero yo aún no lo sabía, o más precisamente me negaba a saberlo. Durante sus años universitarios, Diego raramente asistía a clases. Descubrí después, mucho después, que utilizaba ese tiempo para construir contactos y elaborar pequeños esquemas de fraude. Comenzó con tarjetas de crédito falsificadas, pequeñas estafas en aplicaciones de inversión. Su habitación en la residencia estudiantil que yo pagaba era un laboratorio de falsificación, mientras yo creía que se estaba convirtiendo en un empresario prometedor. Su primera víctima significativa fue Daniela Echeverría. Tenía 22 años, era hija de un empresario textil de Madrid. Estudiaba Derecho Internacional.
Era hermosa, inteligente y venía de una familia adinerada. Diego salió con ella durante 6 meses. 6 meses durante los cuales metódicamente vació la cuenta de ahorros que ella había acumulado para estudiar en el extranjero. 50.000 euros desaparecieron en pequeñas transferencias, todas autorizadas supuestamente por ella, todas para inversiones conjuntas en empresas que no existían. Cuando el padre de Daniela amenazó con involucrar a la policía, Diego manipuló la situación magistralmente. Presentó documentos que mostraban que Daniela había autorizado las transferencias, correos electrónicos falsificados, conversaciones de texto manufacturadas. Al final, Daniela quedó como la hija irresponsable que había dilapidado su dinero en malas inversiones. Su padre la culpó a ella. Su familia la culpó a ella. Diego escapó sin consecuencias. Utilizó parte de ese dinero para abrir su primera empresa fantasma en el sector inmobiliario. Moreno Desarrollos S.L. Sonaba legítimo. Tenía una oficina pequeña. Tenía tarjetas de presentación elegantes. Y desde esa plataforma comenzó a buscar víctimas más grandes. Yo no sabía nada de esto. Diego me visitaba regularmente, siempre con regalos pequeños pero considerados. Un libro que sabía que me gustaría. Flores para el restaurante. Siempre con esa sonrisa perfecta, siempre con historias sobre sus clases, sus profesores, sus planes para el futuro. «Voy a hacer que estés orgullosa, mamá», me decía. «Todo tu sacrificio valdrá la pena». Y yo le creía. Dios mío, cómo le creía. Fue en 2020, 17 años después de que Diego comenzara la universidad, cuando conoció a Sofía Delgado. Sofía era arquitecta recién graduada de la Universidad Politécnica de Madrid a los 28 años. Era talentosa, determinada y heredera de propiedades valiosas en Cartagena. Su familia había construido un negocio de turismo exitoso durante generaciones. Era hermosa en una manera sutil, no llamativa, sino elegante. Tenía el cabello castaño oscuro que le llegaba hasta los hombros, ojos verdes inteligentes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. La primera vez que Diego la trajo al restaurante, vi cómo la miraba. O más precisamente, vi cómo fingía mirarla. Para cualquier otra persona, Diego parecía completamente enamorado. La manera en que sostenía su silla, la manera en que escuchaba cada palabra que ella decía como si fuera lo más fascinante del mundo, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando ella entraba en una habitación. Era una actuación perfecta, pero yo era su madre. Lo había criado durante 38 años. Y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos cuando Sofía se levantó para ir al baño. Miró su bolso que había dejado en la mesa. Sus ojos se movieron hacia él como un tiburón mirando sangre en el agua. El momento pasó en un segundo. Sofía regresó. Diego volvió a ser el novio atento y enamorado. Pero yo lo había visto. Enterré esa observación también, porque enterrar era lo que yo hacía mejor. Sofía comenzó a visitarme regularmente. Venía los domingos cuando el restaurante estaba cerrado. Cocinábamos juntas. Me enseñaba sobre arquitectura moderna mientras yo le enseñaba a hacer croquetas perfectas. «Doña Isabel, Diego me hace tan feliz», me decía mientras molíamos el jamón para las croquetas. «Estamos planeando comprar un apartamento juntos. Quiero que usted tenga una habitación especialmente para usted, para cuando necesite descansar del restaurante». Sus ojos brillaban con planes para el futuro. Hablaba sobre diseñar una terraza donde yo pudiera cultivar hierbas para cocinar, sobre instalar una cocina grande donde pudiéramos preparar comidas familiares. «Será nuestro hogar», decía. Todos juntos. Me abrazaba. Olía a perfume francés caro mezclado con el olor a aceite de oliva de nuestra cocina. Se sentía como la hija que nunca tuve. Y mientras tanto, Diego estaba ejecutando su plan silenciosamente. Falsificó un poder notarial. Convenció a Sofía de añadirlo a sus cuentas bancarias para facilitar la planificación de nuestro futuro juntos. En menos de un año había asumido control sobre acceso a sus bienes. La familia de Sofía, como yo, estaba demasiado encantada con su carisma para cuestionar nada. «Es tan atento con nuestra Sofía», decía su madre. «Tan responsable, tan maduro. Si tan solo hubiéramos sabido que cada gesto considerado, cada palabra dulce, cada acción romántica, era parte de un cálculo frío». Durante la primavera de 2021, noté que Sofía parecía preocupada. Cuando le pregunté qué sucedía, dudó antes de responder. «Probablemente no es nada», dijo finalmente.
pero he notado algunas transferencias en mi cuenta que no recuerdo haber autorizado. Diego dice que son inversiones que discutimos, pero... ¿Pero qué, hija? Pregunté, algo en mi pecho apretándose. No sé. A veces siento que... Se detuvo, rió nerviosamente. Estoy siendo tonta. Diego nunca haría nada para dañarme. Me ama. Puso su mano sobre la mía. ¿Verdad, doña Isabel? Usted lo conoce mejor que nadie. ¿Debería preocuparme? Miré a esa joven hermosa, confiada, llena de vida. Miré sus ojos verdes, buscando tranquilidad. Miré sus manos que habían diseñado edificios hermosos que me habían ayudado a cocinar innumerables comidas. Y le dije lo que una madre diría. Diego te ama, Sofía. Te ama muchísimo. Eres su mundo entero. Estoy segura de que hay una explicación para esas transferencias. Probablemente solo es un malentendido. Sonreí, la abracé, le di la tranquilidad que buscaba. 3 meses después, Sofía Delgado estaba muerta. Continuará. La mañana del 15 de agosto de 2021 amaneció con un cielo extrañamente despejado sobre Madrid. Recuerdo estar en la cocina del restaurante preparando el desayuno cuando sonó el teléfono. Eran las 7 de la mañana, demasiado temprano para llamadas normales. La voz al otro lado era grave, profesional, cuidadosamente entrenada para entregar malas noticias. Señora Isabel Moreno, soy el inspector García de la Policía Nacional. Lamento informarle que ha habido un accidente en la autopista A3 cerca de Valencia. La señorita Sofía Delgado ha fallecido. Su hijo Diego está ileso pero en estado de shock. Necesitamos que venga a la comisaría. El mundo se detuvo. La taza de café que sostenía cayó al suelo haciéndose añicos. El líquido oscuro se esparció por las baldosas blancas de mi cocina como sangre. Sofía, mi futura nuera, la joven brillante que había pasado el domingo anterior enseñándome a usar aplicaciones en mi nuevo teléfono mientras reíamos de mis intentos torpes. La mujer que Diego supuestamente amaba más que a nada en el mundo. Muerta. Fernando me llevó a la comisaría. Mis manos temblaban tanto que no podía conducir. El viaje de 30 minutos se sintió como horas. Todo lo que podía ver era el rostro de Sofía, su sonrisa, sus ojos verdes llenos de planes y esperanza. Cuando llegamos, Diego estaba sentado en una silla metálica en la sala de espera. Tenía una manta sobre los hombros y una taza de café intacta entre las manos. Al verme se levantó y se derrumbó en mis brazos, sollozando incontrolablemente. Los frenos, mamá, gimió contra mi hombro. Fallaron de repente. Íbamos por la autopista y de repente no había frenos. Intenté usar el freno de mano, intenté todo, pero el coche. Su cuerpo se sacudía con sollozos tan violentos que pensé que se rompería. Lo abracé fuertemente, mi propio dolor mezclándose con la necesidad de consolar a mi hijo. Ella salió volando por el parabrisas, mamá. La vi. No podía terminar la frase. Su llanto se intensificó. El inspector García se acercó su rostro mostrando la compasión profesional de alguien que había entregado demasiadas malas noticias. Señora Moreno, lamento su pérdida. Hemos examinado el vehículo. Parece que hubo un fallo mecánico catastrófico en el sistema de frenos. El coche de la señorita Delgado cayó por el barranco en la Curva del Diablo, un tramo particularmente peligroso de la A3. Ella falleció instantáneamente. No sufrió. Esa última parte era una mentira piadosa. Lo supe entonces y lo sé ahora. Nadie que cae 50 metros por un barranco muere instantáneamente sin sufrir. Pero asentí agradecida por la mentira. Diego no podía dejar de temblar. Los paramédicos lo examinaron. Shock traumático, dijeron. Recomendaron que lo llevara a casa, que lo mantuviera calmado, que lo vigilara. Durante los días siguientes Diego parecía completamente devastado. Apenas comía. No dormía. Se movía por el apartamento como un fantasma, sosteniendo fotografías de Sofía llorando silenciosamente en su habitación. Yo cerré el restaurante durante una semana para cuidarlo. Preparaba sus comidas favoritas que quedaban intactas en los platos. Me sentaba con él durante horas sosteniendo su mano mientras miraba a la nada. Íbamos a casarnos el próximo año, susurraba. Ya había comprado el anillo. Iba a proponérselo la semana que viene en su cumpleaños. Me mostraba el anillo, un diamante solitario en oro blanco, hermoso, elegante, exactamente lo que Sofía habría querido. ¿Cómo había comprado Diego ese anillo? ¿Con qué dinero? Esas preguntas no se me ocurrieron entonces. Estaba demasiado consumida por el dolor y la preocupación por mi hijo.
El funeral fue una procesión solemne bajo la lluvia madrileña. Agosto es raramente lluvioso en Madrid, pero ese día el cielo lloró con nosotros. Los padres de Sofía, el señor y la señora Delgado, estaban destrozados. Se apoyaban mutuamente para no colapsar. Diego, vestido completamente de negro, pronunció un discurso que hizo llorar a todos los presentes. Sofía cambió mi vida, dijo con voz quebrada. Me enseñó a amar, a soñar, a ser mejor persona. Teníamos planes. Íbamos a construir un hogar juntos. Íbamos a viajar por el mundo. Íbamos a tener hijos. Ella quería 3. 2 niñas y un niño, decía. Su voz se quebró completamente. Tuvo que detenerse, limpiarse las lágrimas, respirar profundamente antes de continuar. Pero el destino nos arrebató todo eso. El destino cruel, injusto, que se llevó a la mujer más hermosa, más brillante, más bondadosa que este mundo haya conocido. Miró hacia el cielo lluvioso. Sofía, mi amor, mi vida, mi todo. Te prometo que honraré tu memoria cada día. Te prometo que viviré una vida que te haría orgullosa. Te prometo. No pudo continuar. Colapsó sobre el ataúd sollozando. No hubo un solo ojo seco en el cementerio. Su actuación era impecable, tan impecable que ahora en retrospectiva debería haberme resultado sospechosa. Pero el duelo es cegador. El dolor maternal por ver a tu hijo sufrir es aún más cegador. Las semanas pasaron. Diego lentamente parecía recuperarse. Volvió a trabajar en su empresa de desarrollo inmobiliario. Comenzó a comer de nuevo. Las pesadillas que lo despertaban gritando cada noche gradualmente se volvieron menos frecuentes. Los padres de Sofía lo trataban como a un hijo. El señor Delgado lo invitó a cenar regularmente. No queremos perderte a ti también, le decía. Eres nuestra conexión con Sofía. Diego aceptaba estas invitaciones con humildad aparente. Lloraba con ellos. Compartía recuerdos. Los consolaba incluso mientras fingía necesitar consuelo él mismo. 3 semanas después del funeral, un viernes por la noche, decidí cerrar el restaurante temprano. Había sido un día tranquilo. La lluvia había ahuyentado a los clientes. Llegué a casa poco después de las 9 cargando una bolsa con pan recién horneado y queso manchego, los favoritos de Diego desde niño. La puerta principal de nuestro apartamento estaba entreabierta. Extraño. Diego siempre era meticuloso con las cerraduras. Escuché su voz desde el interior. Estaba hablando por teléfono, su tono era diferente. No era el tono quebrado de duelo que había estado usando durante semanas. Era animado, casi alegre. Me detuve en el umbral dudando si anunciar mi presencia. Y entonces escuché las palabras que destrozarían mi mundo para siempre. El trabajo con los frenos fue perfecto. Javier Diego rió una risa genuina que no había escuchado en semanas. Nadie sospechó nada. El mecánico hizo exactamente lo que le pagué. Los frenos fallaron exactamente donde planeamos, en esa curva donde no hay barreras de seguridad. Mi sangre se congeló. La transferencia ya está completa, continuó Diego. 287.000 euros de sus cuentas a nuestra empresa en Panamá. Los padres ni siquiera han revisado los estados de cuenta aún. Están demasiado destrozados por el duelo. Hubo una pausa mientras escuchaba a su interlocutor. Sofía Diego rió de nuevo, esa risa fría que nunca había asociado con mi hijo. Había empezado a hacer preguntas. Notó las transferencias. Le dije que eran inversiones, pero ella quería hablar con un contador. Demasiado inteligente para su propio bien. Otra pausa. No tuve opción, Javier. Si hubiera ido a un contador, todo se habría descubierto. Ella tenía que desaparecer. El accidente fue la solución más limpia. Mi bolsa de compras cayó al suelo con un ruido sordo. El pan rodó hasta detenerse contra la pared. El queso quedó olvidado. Diego continuó hablando sin darse cuenta de mi presencia. La vieja no sospecha nada. Sigue cocinándome como si tuviera 10 años. Útil en su propia manera patética. Además, su restaurante será un buen activo para blanquear parte del dinero cuando ella finalmente muera. Cuanto más puede durar 10 años, 15, para entonces habré multiplicado este capital varias veces. Retrocedí silenciosamente hasta el pasillo. Cerré la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras en un estado de shock completo. No recuerdo cómo llegué al restaurante. No recuerdo entrar.
Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en el suelo de mi cocina entre las ollas y sartenes que había usado durante 35 años, incapaz de respirar adecuadamente. Mi hijo, mi Diego, el niño que había acunado durante noches de tormenta, el bebé que había besado cada día de su vida, el joven que había educado, alimentado, amado con cada fibra de mi ser. Era un asesino. Había matado a Sofía, deliberadamente, calculadamente, por dinero, y me había llamado la vieja. Me había reducido a un activo financiero. Me había medido en años de utilidad restante. No sé cuánto tiempo estuve allí en el suelo. Podría haber sido horas. Fernando me encontró a la mañana siguiente cuando llegó para comenzar la preparación del desayuno. Dios mío, Isabel exclamó arrodillándose a mi lado. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? No estaba herida físicamente, pero algo dentro de mí se había roto de manera irreparable. Fernando, susurré mi voz apenas audible. Necesito tu ayuda. Necesito llamar a alguien. Me ayudó a sentarme en una silla. Me preparó café cargado con brandy. Y cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Para su crédito, Fernando no trató de convencerme de que había malentendido. No trató de defender a Diego. Solo escuchó su rostro poniéndose cada vez más serio. «Necesitas llamar a la policía», dijo finalmente. «No». Todavía no respondí. No tengo pruebas. Solo mi palabra contra la suya. Y Diego es muy convincente. Hará que parezca que estoy senil, confundida, tal vez celosa de sus relaciones. Fernando asintió lentamente. Entonces, ¿qué harás? Miré mis manos. Manos de 63 años marcadas por décadas de trabajo en cocinas calientes, de lavar platos, de amasar pan. Manos que habían sostenido a Diego cuando era bebé. Manos que ahora tendrían que traicionarlo para salvar a otros. Voy a investigar, dije. Voy a encontrar pruebas. Y voy a detenerlo. No puedes hacer esto sola, Isabel. No estaré sola. Tengo a mi sobrina. Marta es abogada penal en Barcelona. Ella sabrá qué hacer. Esa misma noche, después de asegurarme de que Diego estaba en una cena de negocios, llamé a Marta desde el teléfono del restaurante. Marta López era la hija de mi hermana menor, Rosario, quien había fallecido de cáncer 10 años atrás. Había ayudado a criar a Marta después de la muerte de su madre. Éramos cercanas. Ella me llamaba tía Isa y me visitaba regularmente. Tía Isa, ¿qué pasa?, contestó al cuarto timbrazo su voz somnolienta. Son las 2 de la mañana. Marta, hija, es sobre Diego. Es grave. Le conté todo. La conversación que había escuchado, las transferencias de dinero, el accidente de Sofía, mi sospecha de que esto no era la primera vez. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché movimiento, como si Marta se estuviera levantando de la cama. Tía, esto es extremadamente serio. Estamos hablando de homicidio premeditado, fraude, múltiples delitos graves. Lo sé. Si vamos a la policía ahora con solo tu testimonio sobre una conversación telefónica que escuchaste. Lo sé, repetí. No es suficiente. Diego contratará a los mejores abogados. Hará que parezca que estoy confundida, senil. Puede escapar. Entonces necesitamos construir un caso sólido y irrefutable, dijo Marta, su voz transformándose en el tono profesional que usaba en los tribunales. Necesitamos evidencia física, documentos, testimonios de otras víctimas si existen, pruebas forenses del vehículo. ¿Cómo? No sé por dónde empezar. Yo sí, respondió Marta. Tengo contactos, investigadores privados, expertos forenses. Pero tía, esto tomará tiempo. Y durante ese tiempo tendrás que actuar como si nada hubiera cambiado. Tendrás que seguir siendo la madre amorosa. Tendrás que mentirle todos los días. Cerré los ojos. La idea de mirar a Diego a la cara, de cocinar para él, de fingir que no sabía que era un asesino, era casi insoportable. Lo haré, dije. Haré lo que sea necesario. Y así comenzó la doble vida más difícil que jamás había imaginado. Durante los siguientes días actué con normalidad absoluta. Servía el desayuno a Diego, preguntaba sobre su trabajo, sonreía cuando era necesario. Por dentro moría lentamente con cada interacción. Diego no notó nada extraño. ¿Por qué lo haría? Para él yo era simplemente la vieja, un mueble familiar, útil pero intrascendente. Marta llegó a Madrid 3 días después oficialmente para visitar a la tía Isabel, pero realmente para comenzar nuestra investigación. Cenamos en el apartamento.
Diego fue encantador, como siempre. Preguntó sobre el trabajo legal de Marta. Compartió anécdotas sobre el mercado inmobiliario. Habló sobre Sofía con lágrimas en los ojos perfectamente calculadas. Marta jugó su parte a la perfección, la prima compasiva, la sobrina preocupada por su tío en duelo. Pero después de que Diego se fuera a dormir, nos sentamos en la cocina del restaurante cerrado y comenzamos a planear. Contraté a un investigador privado, susurró Marta. Javier Santana, ex policía especializado en fraude financiero. Comenzará a revisar los registros de Diego mañana. ¿Qué estamos buscando exactamente, patrones? Otras víctimas, identidades falsas, cuentas bancarias en el extranjero, cualquier cosa que pruebe que esto no fue un incidente aislado. También necesitamos examinar el coche de Sofía. El informe policial dijo, fallo mecánico, pero necesitamos que un experto independiente lo verifique. Durante las siguientes semanas mantuve mi rutina normal mientras Marta y Javier trabajaban en secreto. Fue la actuación más difícil de mi vida. Cada vez que Diego sonreía, veía a Sofía en el coche aterrorizada, los frenos fallando, cayendo por el barranco. Cada vez que me llamaba a mamá, con ese tono cariñoso escuchaba a la vieja en mi cabeza. Cada vez que aceptaba la comida que preparaba, me preguntaba si estaba evaluando cuántos años más me quedaban de utilidad. Pero sonreía, cocinaba, actuaba. 6 semanas después del funeral de Sofía, Javier vino al restaurante una noche después de cerrar. Traía un maletín lleno de documentos. Señora Moreno, dijo extendiendo carpetas sobre la mesa. Tengo noticias. No son buenas. Lo que Javier había descubierto me hizo sentir físicamente enferma. Sofía no había sido la primera. Laura Torres, Cádiz 2018. Laura era profesora de música, 29 años, hija única de dueños de una tienda de instrumentos musicales exitosa. Conoció a un hombre llamado Gabriel Suárez en una conferencia educativa en Sevilla. Salieron durante 8 meses. Gabriel era encantador, atento, perfectamente enamorado. Convenció a Laura de vender la tienda de sus padres, que acababan de jubilarse, y usar el dinero para invertir en un desarrollo de condominios en la Costa del Sol. La tienda se vendió por 340.000 euros. Gabriel manejó toda la transacción, las inversiones, los contratos. Y entonces un día Gabriel simplemente desapareció. No hubo desarrollo de condominios. Las empresas eran fantasmas. El dinero había sido transferido a través de múltiples cuentas hasta desaparecer en Panamá. Laura denunció a la policía, pero sin evidencia sólida de quién era realmente Gabriel Suárez. El caso se enfrió rápidamente. Javier me mostró fotografías de Laura y Gabriel juntos. Las había obtenido de las redes sociales antes de que Laura las borrara en su vergüenza. Gabriel era Diego, sin duda alguna. Patricia Vega, Bilbao, 2019. Patricia era empresaria, 35 años, dirigía una compañía de importación, exportación, que había heredado de su difunto esposo. Conoció a Gerardo Ramos en una exposición comercial en Barcelona. El romance fue rápido e intenso. Compromiso después de 4 meses. Gerardo se mudó a su casa. Se involucró en el negocio. Tenía ideas brillantes para expansión. Durante 6 meses, dinero desapareció lentamente de las cuentas de la empresa. 520.000 euros en total. Cuando Patricia finalmente notó y confrontó a Gerardo, él la convenció de que había invertido el dinero en una oportunidad increíble que daría frutos pronto. 2 semanas después, Gerardo desapareció. La oportunidad de inversión nunca existió. Patricia perdió el negocio. Tuvo que declararse en bancarrota. Su reputación en la industria quedó destruida. De nuevo Javier tenía fotografías. Gerardo era Diego. Elena Ramírez, Valencia 2020. Elena era doctora, 32 años, especialista en pediatría con una clínica próspera. Conoció a Andrés Silva en un evento médico en Madrid. Andrés era consultor financiero, decía, especializado en inversiones para profesionales médicos. Elena se enamoró. Andrés era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Culto, refinado, con planes para el futuro. Después de 6 meses, Andrés sugirió que consolidaran sus finanzas. Inversiones conjuntas, planificación de retiro, eventualmente matrimonio y niños. Elena le dio acceso a sus cuentas. 780.000 euros comenzaron a moverse, pero Elena era más cuidadosa que las otras. Tenía un contador que revisaba sus finanzas mensualmente.
Cuando éste notó las transferencias sospechosas y lo mencionó Elena, confrontó a Andrés. Andrés lo negó todo. Mostró documentos falsos. Pareció herido por su falta de confianza, pero Elena insistió en que su contador investigara más profundamente. Al día siguiente Andrés desapareció. Dejó una nota diciendo que no podía estar con alguien que no confiaba en él. Elena fue la única que escapó antes de perderlo todo, pero aún perdió casi 200.000 euros antes de que las transferencias fueran bloqueadas. Javier tenía más fotografías. Andrés era Diego. Miré las carpetas esparcidas en la mesa de mi cocina. 3 mujeres, 3 ciudades diferentes, 3 identidades falsas, más de 1.6 millones de euros robados y una mujer muerta. ¿Cómo? Mi voz se quebró. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede ser tan frío? Las 3 mujeres describieron el mismo patrón, explicó Javier. Encanto intenso al principio. Atención completa. Parecía estudiarlas, aprender exactamente qué querían escuchar, qué necesitaban emocionalmente, y entonces lenta y metódicamente tomaba control de sus finanzas. Pero Sofía, ¿por qué matarla? Las otras no lo cuestionaron a tiempo, o cuando lo hicieron él ya había tomado el dinero y pudo desaparecer. Pero Sofía era diferente. Según los padres de ella, Sofía mencionó que quería que un contador revisara las inversiones que Diego había hecho. Ella iba a descubrirlo, susurré. Exacto. Y Diego no podía permitir eso. No solo perdería el dinero, sino que potencialmente enfrentaría cargos criminales. Sofía tenía conexiones. Su familia tenía recursos. Habría ido a la policía. Entonces la mató. Sí. Y lo hizo lucir como un accidente. Marta había estado silenciosa durante toda esta revelación, tomando notas con su letra legal precisa. Ahora habló. Necesitamos pruebas del sabotaje del coche. El informe policial original dice fallo mecánico, pero necesitamos que un experto forense independiente examine el vehículo. El coche fue desguazado, dijo Javier. Procedimiento estándar después de que el informe inicial se completa. Pero tengo un contacto en el depósito de chatarra. Por el precio correcto podría obtener acceso a los restos. Hazlo, ordenó Marta. Cueste lo que cueste. Miré a mi sobrina. Solo tenía 34 años, pero en ese momento pareció mucho mayor, mucho más dura. Marta, esto va a destruir a Diego. Va a destruir nuestra familia. Me miró con una mezcla de compasión y determinación de acero. Tía, Diego ya destruyó nuestra familia cuando mató a Sofía, cuando estafó a esas mujeres, cuando planeó eventualmente robarte y dejarte morir sola. Nosotras solo estamos revelando la destrucción que él causó. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón, pero Dios mío, dolía. 2 semanas después, Javier volvió con noticias. Encontré al mecánico, dijo sin preámbulos. El hombre que saboteó los frenos del coche de Sofía. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Diego no hizo el trabajo él mismo. Demasiado riesgoso. Contrató a alguien. Un mecánico llamado Miguel Ángel Cortés. Tiene antecedentes por fraude menor, necesitaba dinero desesperadamente. Hablaste con él mejor. Lo grabé. Javier sacó un pequeño dispositivo de grabación. Cuando le dije que la policía estaba reinvestigando la muerte de Sofía como homicidio, se derrumbó. Confesó todo. Presionó play. La voz de un hombre temblorosa y llena de miedo llenó la cocina. Me pagó 15.000 euros. En efectivo. Me dio instrucciones exactas sobre cómo hacer que los frenos fallaran después de cierta distancia. Dijo que necesitaba que pareciera un accidente que ocurriera en la autopista. Yo necesitaba el dinero. Mi hija estaba enferma. Nunca pensé que realmente alguien moriría. La grabación continuó. Miguel describió exactamente cómo había manipulado el sistema hidráulico de frenos, cómo Diego le había pagado la mitad por adelantado y la mitad después del accidente, cómo Diego había sido específico sobre la ubicación la curva del diablo donde no había barreras protectoras. Era una confesión completa. ¿Esto es admisible en corte?, preguntó Marta. Con las circunstancias correctas, sí, especialmente si Miguel testifica voluntariamente, y lo hará si le ofrecemos inmunidad parcial. Entonces tenemos a Diego por homicidio, dije lentamente. No solo eso, continuó Javier, también contraté a un experto forense para examinar los restos del coche, el doctor Ricardo Mendoza, uno de los mejores especialistas en accidentes vehiculares de España.
Su informe confirma que los frenos fueron saboteados exactamente como Miguel describió. Extendió otro documento. Estaba lleno de terminología técnica que apenas comprendía, pero la conclusión era clara. El sistema de frenos fue comprometido intencionalmente mediante la introducción de aire en las líneas hidráulicas. Este trabajo fue realizado por alguien con conocimiento mecánico específico. No fue desgaste natural, no fue un accidente. Fue sabotaje deliberado diseñado para causar fallo catastrófico del sistema de frenos. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa. Confesión del mecánico, informe forense, evidencia de identidades múltiples, testimonios de víctimas anteriores. Teníamos todo lo que necesitábamos para enviar a Diego a prisión. Mi hijo, mi niño, el bebé que había acunado durante noches de tormenta. Un asesino. ¿Qué hacemos ahora?, susurré. Marta y Javier intercambiaron miradas. Ahora, dijo Marta lentamente, necesitamos decidir cómo proceder. Podemos ir directamente a la policía con esta evidencia. Diego sería arrestado probablemente dentro de 48 horas. O podemos ser estratégicas sobre esto, continuó. Javier me informó que Diego ha estado viendo a alguien nuevo, una mujer llamada Carmen Sánchez. Mi estómago se hundió. Había conocido a Carmen hacía apenas 2 semanas. Diego la había traído al restaurante para presentármela. Era arquitecta como Sofía, hermosa e inteligente, de familia adinerada de Andalucía. Otra víctima perfecta. Si vamos a la policía ahora, explicó Marta, Diego puede argumentar que las víctimas anteriores fueron simples relaciones que terminaron mal, que Sofía fue realmente un accidente y Miguel está mintiendo. Puede contratar abogados caros, puede crear duda razonable. Pero si esperamos y lo atrapamos en el acto de intentar hacer lo mismo con Carmen, si documentamos el patrón completo, si lo atrapamos con evidencia irrefutable no solo de crímenes pasados, sino de intención criminal actual, el caso se vuelve imposible de defender, completó Javier. Pero eso significa usar a Carmen como cebo, protesté. Ponerla en peligro. No si la protegemos cuidadosamente, respondió Marta. No si documentamos cada movimiento de Diego. No si intervenimos antes de que pueda hacer daño real. Me levanté. Caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera las calles de Lavapiés estaban tranquilas. Era pasada la medianoche. Unas pocas personas caminaban hacia casa después de cenar en los restaurantes cercanos. Vidas normales. Problemas normales. Yo solía tener una vida normal. Hay otra razón para esperar, dijo Javier suavemente. Diego mencionó en esa conversación telefónica que grabaste que iba a usar tu restaurante para blanquear dinero, que estaba esperando a que murieras. Lo sé. Si lo arrestamos ahora, esos comentarios son solo palabras, difíciles de probar. Pero si esperamos y documentamos sus intentos de tomar control de las finanzas de Carmen, de planear otro accidente potencial, entonces podemos añadir intento de homicidio a los cargos. Podemos asegurar que nunca salga de prisión. Cerré los ojos. Sofía merecía justicia. Laura, Patricia y Elena merecían justicia. Y Carmen merecía ser salvada antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo tendríamos que mantener esta farsa? Diego trabaja rápido, respondió Javier. Basado en los patrones anteriores, probablemente propondrá matrimonio dentro de 6 meses. La boda sería 6 a 9 meses después de eso. Las transferencias grandes comienzan generalmente 6 meses antes de que desaparezca. Así que estamos hablando de 18 meses a 2 años. 2 años. 2 años de fingir, de actuar, de mirar a mi hijo a la cara todos los días sabiendo que era un asesino. 2 años de cocinar para él, de preguntarle sobre su día, de ser la madre amorosa mientras planeaba su destrucción. Era casi insoportable imaginar. Pero la alternativa era peor. La alternativa era permitir que Diego continuara, que encontrara más víctimas, que matara de nuevo. Lo haremos, dije finalmente. Haremos lo que sea necesario para detenerlo. Completamente, definitivamente. Marta asintió, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Tía, esto va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Ya lo es, respondí. Y así comenzó la farsa más larga, más dolorosa, más necesaria de mi vida. Los siguientes meses fueron un ejercicio de resistencia psicológica. Cada día requería que me pusiera una máscara.
que enterrara mi disgusto, mi horror, mi dolor absoluto bajo capas de normalidad maternal. Diego no notó nada. ¿Por qué lo haría? Yo era predecible, confiable, segura, estúpida. En mayo de 2022, 9 meses después de la muerte de Sofía, Diego anunció que había propuesto matrimonio a Carmen. Ella había aceptado. La boda sería en noviembre de 2023, 18 meses después. El patrón se repetía exactamente como Javier había predicho. «Mamá, estoy tan feliz», me dijo Diego esa noche, sus ojos brillando con entusiasmo falso. «Sé que nadie puede reemplazar a Sofía. Ella siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Pero Carmen me está ayudando a sanar, a vivir de nuevo». Lo abracé. Le dije que estaba feliz por él. Le dije que Sofía querría que fuera feliz. Todo mentiras, todas actuaciones. Carmen comenzó a visitarme regularmente, igual que Sofía había hecho. Venía los domingos. Cocinábamos juntas. Hablaba sobre la boda, sobre sus sueños, sobre cómo Diego era el hombre perfecto. Y yo sonreía, asentía. Le enseñaba recetas familiares. Todo mientras sabía exactamente lo que Diego estaba planeando para ella. Era tortura. Marta había formado un equipo pequeño pero eficiente para monitorear a Diego Javier Santana. El investigador privado seguía los movimientos financieros de Diego, documentaba todo. Inspectora Ana Ruiz, amiga de la Universidad de Marta, ahora en la Policía Nacional. Oficialmente no estaba involucrada, pero extraoficialmente nos ayudaba a navegar los aspectos legales. Doctor Ricardo Mendoza, el experto forense que había examinado el coche de Sofía, estaba dispuesto a testificar cuando llegara el momento. Fernando, mi amigo leal del restaurante, él sería crucial para la fase final del plan. Y yo, la madre, el cebo, el testigo. En octubre de 2022, un año después de la muerte de Sofía, Javier me mostró evidencia nueva y devastadora. Diego había comenzado a transferir dinero de las cuentas conjuntas que Carmen había abierto con él. Para inversiones prematrimoniales, le había dicho a ella, para asegurar nuestro futuro juntos. 156.000 euros habían sido movidos a empresas fantasma en Uruguay durante los últimos 6 meses. El mismo patrón, la misma táctica, la misma frialdad calculadora. También encontramos esto, dijo Javier, deslizando un papel a través de la mesa. Era una reserva de vuelo. Madrid, Montevideo, fecha 20 de noviembre 2023. Pasajero Diego Moreno Santos. Solo ida. 5 días después de la boda planeada. Diego iba a desaparecer 5 días después de casarse con Carmen, dejándola arruinada. Y Carmen, susurré. ¿Tiene planeado? Matarla no lo sabemos con certeza todavía, pero encontramos borradores de una carta de suicidio en su computadora, escrita para parecer que la escribió Carmen, fechada para 2 días después de la boda. Me sentí físicamente enferma. No vamos a permitir que llegue tan lejos, dijo Marta firmemente. Vamos a detenerlo en la boda misma. Fue entonces cuando formamos el plan final. El plan que eventualmente me llevaría a estar de pie en el parador de Alcalá con la nariz rota y sangre en mi vestido azul marino. El plan era simple en concepto, pero requería ejecución perfecta. Fase 1, provocación. Durante mi discurso en la recepción de la boda, mencionaría a Sofía. Insinuaría que sabía sobre las transferencias de dinero. Implicaría que sabía la verdad sobre su muerte. Diego, quien había mantenido control perfecto durante 2 años, perdería ese control. Se revelaría su verdadera naturaleza frente a 180 testigos. Fase 2. Evidencia. En el momento de su pérdida de control, proyectaríamos toda la evidencia que habíamos reunido en las pantallas de la recepción. Los pasaportes falsos, las transferencias bancarias, los testimonios de las víctimas, el informe forense sobre el coche de Sofía. Fase 3. Arresto. Agentes de policía disfrazados como personal del catering arrestarían a Diego inmediatamente. Ana Ruiz había obtenido autorización para esto, justificándolo como una operación encubierta para prevenir un crimen inminente. Era un plan arriesgado. Requería que Diego reaccionara exactamente como predecíamos. Requería que la evidencia fuera lo suficientemente abrumadora como para que no hubiera duda. Requería que yo estuviera dispuesta a ser el catalizador, el sacrificio, la provocación. Hay una alta probabilidad de que Diego se vuelva violento cuando lo provoques, me advirtió Ana.
especialmente si lo haces en público donde su fachada está en riesgo máximo. ¿Estás preparada para eso? Lo estoy, respondí. Y lo estaba, porque cada vez que dudaba pensaba en Sofía cayendo por ese barranco. Pensaba en Carmen con esa carta de suicidio falsa. Pensaba en cuántas otras mujeres Diego destruiría si no lo detenía. Durante los meses previos a la boda practicamos. Marta hacía el papel de Diego mientras yo ensayaba mis líneas. Sofía descubrió las transferencias de dinero antes de morir, ¿verdad, Diego? Carmen merece saber la verdad sobre lo que le pasó a Sofía. Todos ustedes merecen saber quién es realmente el hombre que se casó hoy. Practicamos cómo pararme para que el golpe, porque estábamos seguros de que habría un golpe fuera visible para todos. Cómo caer si me empujaba. Cómo continuar hablando incluso herida. Fernando practicó con el sistema audiovisual del Parador de Alcalá. Sobornamos al coordinador de eventos para que nos dejara hacer un ensayo técnico. Fernando memorizó cada botón, cada transición, cada segundo de la presentación. Ana y su equipo se infiltraron como personal de catering con semanas de anticipación. Aprendieron las rutinas. Se hicieron parte del ambiente. El doctor Mendoza obtuvo una invitación como viejo amigo de la familia, una mentira pero necesaria. Estaría listo para documentar médicamente cualquier lesión que yo sufriera. Cada pieza estaba en su lugar. Solo faltaba el día mismo. La noche antes de la boda no pude dormir. Yacía en mi cama mirando el techo pensando en el bebé que había recibido en esa noche tormentosa de 1985. ¿Dónde había ido mal? Fue mi culpa. Lo había mimado demasiado. Había ignorado señales que debería haber visto. ¿O era algo más fundamental? Algo en su naturaleza que ninguna cantidad de amor maternal podría haber cambiado. Nunca sabría la respuesta con certeza. Pero sabía esto: mañana terminaría la farsa. Mañana Diego enfrentaría consecuencias. Mañana Carmen sería salvada. Y yo perdería a mi hijo para siempre. Porque incluso si Diego de alguna manera me perdonara eventualmente, lo cual era imposible, yo nunca podría perdonarme por haber esperado tanto. Por cada día que fingí normalidad mientras él planeaba el asesinato de Carmen. Por cada comida que cociné para él. Por cada abrazo que le di. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana. Me duché. Me vestí cuidadosamente en el vestido azul marino. Me puse los pendientes de zafiro. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada parecía haberme envejecido 10 años en los últimos 2. Pero sus ojos tenían una determinación que nunca había visto antes. Hoy le dije a mi reflejo. Hoy termina todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Estamos listos. Todos en posición. Te amo, tía. Eres la mujer más valiente que conozco. Respondí. Nos vemos en el parador. Es hora de hacer justicia. Y con eso salí de mi apartamento por última vez como la madre de Diego Moreno. Cuando regresara esa noche sería algo diferente. Sería la mujer que destruyó a su propio hijo para salvar a inocentes. Sería la mujer que eligió la justicia sobre el amor maternal. Sería la mujer que finalmente después de 38 años hizo lo correcto, sin importar el costo. El parador de Alcalá resplandecía bajo el sol de noviembre cuando llegué a las 11 de la mañana. El edificio histórico con sus muros de piedra del siglo XVI y sus jardines meticulosamente cuidados era el lugar perfecto para una boda de alta sociedad. También sería el lugar perfecto para una revelación pública que destruiría reputaciones y cambiaría vidas para siempre. Carmen me recibió en la suite nupcial radiante en su vestido de encaje italiano. Su madre y sus 3 damas de honor revoloteaban a su alrededor, ajustando el velo, retocando el maquillaje, tomando fotografías sin parar. Doña Isabel, exclamó Carmen al verme, sus ojos brillando con felicidad. Gracias por venir temprano. Quería que estuviera aquí para esto. Me abrazó fuertemente. Olía a perfume francés caro y a las flores de azahar que llevaba en el cabello. Era tan joven, tan llena de esperanza, tan completamente inconsciente de la pesadilla de la que estaba a punto de ser salvada. No me lo perdería por nada del mundo, hija, respondí forzando calidez en mi voz, mientras mi estómago se retorcía. La señora Sánchez, la madre de Carmen, me tomó ambas manos con afecto. Isabel, has criado a un hombre maravilloso. Estamos tan felices de que nuestras familias se unan hoy. Cada palabra era una daga. Cada sonrisa de agradecimiento era una tortura. Sabían lo que yo sabía, me odiarían tanto como yo me odiaba a mí misma en ese momento.
Diego tiene mucha suerte de tener a Carmen, logré decir. Es una mujer excepcional. Pasé la siguiente hora ayudando con los preparativos finales, todo, mientras mi teléfono vibraba discretamente con actualizaciones del equipo Marta. Fernando está en posición, sistema audiovisual verificado. Ana, 5 agentes infiltrados, esperando señal. Javier. Diego llegó hace 20 minutos. Parece relajado. No sospecha nada. Doctor Mendoza, en el salón. Mesa 5 como planeamos. Maletín médico preparado. Todo estaba en su lugar. No había vuelta atrás ahora. La ceremonia comenzó a las 12 en punto en la capilla adjunta al parador. Me senté en la primera fila al lado del novio, porque eso era lo que se esperaba de la madre del novio. Diego estaba en el altar impecable en su traje italiano de 3.000 euros, con una sonrisa que había perfeccionado durante 38 años. Cuando Carmen entró del brazo de su padre, Diego produjo lágrimas. Lágrimas perfectamente calibradas, lo suficientemente notorias para ser conmovedoras, pero no tanto como para ser excesivas. Había practicado esa expresión, estaba segura, probablemente frente al espejo. El sacerdote habló sobre el amor, la confianza, el compromiso de por vida. Cada palabra era una ironía cruel, considerando lo que yo sabía. Diego había recitado votos matrimoniales antes, si no formalmente, entonces ciertamente de manera implícita con Sofía. Esas promesas habían terminado con ella muerta en un barranco. Diego Moreno Santos, pronunció el sacerdote solemnemente. ¿Aceptas a Carmen Sánchez Delgado como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Hubo una pausa, solo un segundo, pero en ese segundo vi a Diego calcular. Vi sus ojos moverse ligeramente hacia los padres de Carmen en la primera fila. Vi la evaluación fría detrás de la máscara emocional. 3 millones de euros en propiedades. Ese era el cálculo que estaba haciendo. Sí acepto, dijo su voz llena de emoción fabricada. Carmen lloró. Su madre lloró. Medio salón lloró. Yo me mantuve seca. Había llorado todas mis lágrimas durante los últimos 2 años. No me quedaban más. El beso, los aplausos, la marcha triunfal por el pasillo como marido y mujer. Todo era una obra de teatro, y Diego era el actor principal. Pero el último acto estaba por comenzar. La recepción comenzó a las 6 de la tarde. 180 invitados llenaban el salón principal del parador. Las mesas estaban decoradas con orquídeas blancas y rosas importadas de Ecuador. Los candelabros de cristal reflejaban la luz de las velas, creando un ambiente de cuento de hadas. Una orquesta de flamenco tocaba suavemente mientras los camareros, 5 de ellos agentes encubiertos, servían champán y tapas gourmet. Me habían asignado un lugar en la mesa principal junto a Diego, Carmen y los padres Sánchez. Desde allí tenía una vista perfecta de todo el salón. Vi al doctor Mendoza en la mesa 5 conversando animadamente con otros invitados, mientras su maletín médico descansaba discretamente a sus pies. Vi a Fernando cerca del sistema audiovisual fingiendo ajustar los niveles de sonido. Vi a Marta en la mesa 8, el control remoto escondido en su elegante bolso de noche. Y vi a Ana Ruiz vestida como gerente del parador, moviéndose por el salón con una tableta electrónica aparentando coordinar el servicio mientras realmente estaba monitoreando a su equipo. Todos estaban listos. Solo faltaba yo. La cena transcurrió en una nebulosa de conversación forzada. Comí mecánicamente sin saborear nada. El señor Sánchez contó anécdotas sobre la infancia de Carmen. La señora Sánchez compartió consejos matrimoniales. Diego interpretó al yerno perfecto, riendo en los momentos correctos, haciendo comentarios encantadores, tocando la mano de Carmen con afecto calculado. A las 8 comenzaron los discursos. El padre de Carmen habló primero con voz emocionada sobre entregar a su hija a un hombre bueno y honorable. Mencionó cómo Diego había demostrado ser responsable, trabajador, digno de confianza con el futuro de Carmen. Cada palabra me quemaba. La madre de Carmen siguió compartiendo recuerdos de cuando Carmen era niña, sus sueños de encontrar el amor verdadero, su alegría al ver que ese sueño se había hecho realidad. Quise gritar, quise levantarme y detener todo ahí mismo, pero mantuve mi compostura. El momento tenía que ser perfecto. Finalmente el maestro de ceremonias se volvió hacia mí. Y ahora unas palabras de la señora Isabel Moreno, madre del novio. Este era el momento. No había vuelta atrás. Me levanté lentamente.
Mis piernas temblaban, pero mi determinación era sólida como acero. Caminé hacia el podio en el centro del salón donde esperaba un micrófono. 180 pares de ojos me siguieron. Miré a Diego. Estaba relajado, sonriendo sin la menor preocupación. Me había visto dar discursos antes. Sabía que sería la madre orgullosa, emotiva, predecible. Pobre tonto. Nunca me había conocido realmente. Tomé el micrófono. Respiré profundamente. Y comencé. Buenas noches a todos. Hoy es un día muy especial. El día en que mi hijo Diego se casa con la hermosa Carmen. Aplausos educados. Sonrisas. Todo normal hasta ahora. Como muchos de ustedes saben, crié a Diego sola después de quedar viuda muy joven. Trabajé día y noche en mi pequeño restaurante en Lavapiés para darle todo lo que necesitaba. Sacrifiqué mucho, como muchas madres hacen por sus hijos. Más asentimientos. La narrativa esperada de la madre sacrificada. A lo largo de los años he conocido a muchas personas especiales a través de Diego. Mujeres maravillosas que vieron en él lo mismo que veo yo, un hombre encantador, inteligente, aparentemente perfecto. Pausa. Dejé que la palabra aparentemente se asentara. Una de esas mujeres fue Sofía Delgado. El nombre cayó en el salón como una bomba. Diego se enderezó abruptamente en su silla. Carmen lo miró confundida. Los murmullos comenzaron. Sofía era arquitecta, talentosa, bondadosa. Tenía planes maravillosos para el futuro. Planes que fueron violentamente interrumpidos en una curva de la autopista A3 hace 2 años. Los murmullos se intensificaron. Diego comenzó a levantarse, pero la mano de Carmen en su brazo lo detuvo momentáneamente. El informe oficial dijo: fallo mecánico en los frenos. Un trágico accidente. Pero los accidentes verdaderos no ocurren después de que 287.000 euros desaparecen de las cuentas bancarias de la víctima. ¿Verdad, Diego? Ahora Diego se levantó completamente, derribando su silla hacia atrás. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó avanzando hacia mí. Mantuve el micrófono cerca de mi boca. Cada palabra necesitaba ser escuchada. Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace años, hijo. Estoy diciendo la verdad. Vas a parar ahora mismo, ordenó su voz, perdiendo la composición cuidadosa. Estás avergonzándote. No, Diego. Te estoy desenmascarando. Me volví hacia el salón, hacia los rostros choqueados de los invitados. Sofía no fue la primera. Tampoco será Carmen la última, a menos que todos ustedes sepan quién es realmente el hombre que se casó hoy. Diego me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Suficiente, gruñó. Estás senil. Estás confundida. Estoy confundida sobre Laura Torres de Cádiz, sobre los 340.000 euros que le robaste en 2018 usando el nombre Gabriel Suárez. Su agarre se apretó. Vi el pánico comenzar a filtrarse a través de su máscara. Estoy confundida sobre Patricia Vega de Bilbao, sobre los 520.000 euros que tomaste como Gerardo Ramos en 2019. Cállate, susurró peligrosamente. O sobre Elena Ramírez de Valencia. Ella tuvo suerte. Su contador notó las transferencias antes de que pudieras robar todo. Solo te escapaste con 200.000 como Andrés Silva. El salón estaba completamente silencioso ahora. Todos los ojos alternaban entre Diego y yo. Y Carmen, continué mirando a la novia que estaba ahora de pie, su rostro pálido como su vestido. Carmen, hija, Diego ya ha transferido 156.000 euros de tus cuentas a empresas fantasma en Uruguay. Y tiene un vuelo reservado. Solo ida. Para el 20 de noviembre. 5 días después de hoy. Sin ti. Carmen tambaleó. Su madre la agarró. Mentiras, gritó Diego. Está mintiendo. Está loca. Estoy loca por escucharte hablar por teléfono con tu cómplice, por oírte reír sobre cómo el trabajo con los frenos fue perfecto, por encontrar los pasaportes falsos escondidos en tu habitación. Fue entonces cuando lo perdió completamente. Su puño se elevó y descendió con toda su fuerza, impactando mi nariz con un sonido crujiente audible a través del micrófono. El dolor explotó blanco y caliente. Sentí el hueso romperse. La sangre comenzó a fluir inmediatamente, caliente y metálica, cayendo sobre mi vestido azul marino, tal como había sabido que lo haría. «¡Nunca fuiste una buena madre!», gritó completamente descontrolado ahora. «Todo lo que tuve que soportar, tus estúpidas lecciones de moral, tu patético restaurante, lárgate de aquí». El salón explotó en gritos. Mujeres chillaron.
Hombres se levantaron de sus sillas. Carmen colapsó en los brazos de su madre sollozando. Pero yo me mantuve de pie. Limpié la sangre con el dorso de mi mano y hablé clara y fuertemente en el micrófono. Ahora todos han visto quién es realmente Diego Moreno, y ahora verán la prueba de cada palabra que he dicho. Hice la señal a Marta. La pantalla gigante detrás de la mesa principal parpadeó y cambió. Slide 1. Las identidades. 4 pasaportes españoles aparecieron lado a lado en la pantalla de 3 metros de alto. Cada uno mostraba la misma fotografía de Diego, pero con nombres diferentes. Gabriel Suárez Mendoza. Fecha de emisión 15 de marzo, 2018. Gerardo Ramos Herrera. Fecha de emisión 8 de junio 2019. Andrés Silva Torres. Fecha de emisión 22 de enero 2020. Diego Moreno Santos. Fecha de emisión 3 de noviembre 2003. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Diego intentó correr hacia la pantalla, pero 2 camareros lo interceptaron con movimientos profesionales, sujetándole los brazos firmemente. Slide 2. Los robos documentados. Una tabla financiera meticulosamente detallada llenó la pantalla. Laura Torres. Cádiz relación con Gabriel Suárez Diego Moreno. Período marzo 2018. Noviembre 2018. Cantidad defraudada. 340,000. Método. Venta falsa de negocio familiar. Plaza inversión fantasma en desarrollo. Costa del Sol Estado. Nunca recuperado. Patricia Vega. Bilbao. Relación con Gerardo Ramos Diego Moreno. Período junio 2019. Enero 2020. Cantidad defraudada. 520,000. Método acceso a cuentas empresariales plus transferencias a inversiones inexistentes estado nunca recuperado. Elena Ramírez. Valencia. Relación con Andrés Silva Diego Moreno. Período febrero 2020. Agosto 2020. Cantidad defraudada 200,000. Antes de ser detenido. Método acceso a cuentas personales plus transferencias falsas. Estado parcialmente bloqueado. Nunca recuperado. Sofía Delgado. Madrid, Cartagena. Relación con Diego Moreno. Período marzo 2020. Agosto 2021. Cantidad defraudada. 287. Método poder notarial falso, planes transferencias a Panamá. Estado víctima fallecida. 15 de agosto 2021. Esa última línea hizo que el salón estallara en shock colectivo. Mentiras, gritó Diego luchando contra los agentes que lo sujetaban. Todos son mentiras fabricadas. Slide 3. Las víctimas hablan. La pantalla cambió a un video. Laura Torres apareció sentada en una silla simple frente a un fondo neutro. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. Mi nombre es Laura Torres. En 2018 conocí a un hombre que se presentó como Gabriel Suárez. Era encantador, atento, parecía genuinamente interesado en mí y en mi familia. Durante 8 meses construimos una relación. Hablamos de matrimonio. Hablé con él sobre el negocio de instrumentos musicales de mis padres que iban a jubilarse. Gabriel me convenció de vender el negocio e invertir el dinero en un desarrollo inmobiliario que él estaba consultando. 340,000 euros. Los ahorros de toda la vida de mis padres. Todo desapareció. Y Gabriel desapareció con él. Hasta que vi esta fotografía, sostuvo una foto de boda de Diego. No supe que Gabriel Suárez era realmente Diego Moreno. El hombre que se está casando hoy es el hombre que destruyó la vida de mi familia. El video cambió a Patricia Vega, una mujer de unos 35 años con expresión de dolor permanente en sus ojos. Gerardo Ramos. Ese fue el nombre que me dio. Lo amé. Confié en él. Le di acceso a las cuentas de mi empresa. 520,000 euros. Mi negocio. Mi legado. Todo desapareció en 6 meses. Tuve que declarar bancarrota. Perdí mi casa. Mi reputación en la industria quedó destruida. ¿Y Gerardo? Gerardo simplemente se evaporó. Hasta hoy no sabía su nombre real. El video finalizó con Elena Ramírez, más joven, más combativa. Fui la afortunada. Mi contador notó las irregularidades antes de que Andrés Silva pudiera tomar todo. Aún perdí 200,000 euros, pero eso es nada comparado con lo que habría perdido, o con lo que le pasó a Sofía Delgado. Cuando me contactó la investigadora trabajando en este caso y me mostró la foto de Diego Moreno, reconocí a Andrés Silva inmediatamente. El mismo hombre, la misma sonrisa, las mismas mentiras. Carmen estaba sollozando histéricamente ahora.
Su padre había comenzado a avanzar hacia Diego con los puños cerrados, pero los agentes de seguridad también encubiertos lo detuvieron gentilmente. Slide 4. El informe forense. Un documento oficial de la Policía Nacional llenó la pantalla. El sello era inconfundible, la firma del Dr. Ricardo Mendoza claramente visible. Informe pericial, independiente, revehículo Seat León matrícula 485 KLM, propietaria. Sofía Delgado Ramírez, fallecida. Fecha del incidente 15 de agosto 2021. Perito doctor Ricardo Mendoza, especialista en accidentología vehicular, hallazgos. Tras examen exhaustivo de los restos del vehículo recuperado del depósito municipal, se han identificado las siguientes anomalías críticas. 1. El sistema de frenos hidráulicos muestra evidencia de manipulación intencional. 2. Se introdujo aire en las líneas de freno mediante perforación deliberada de los conductos sellada posteriormente con compuesto temporal diseñado para fallar tras exposición a calor y presión durante aproximadamente 15-20 kilómetros de conducción en autopista. 3. Esta manipulación requiere conocimiento técnico específico y no podría haber ocurrido por desgaste natural o mantenimiento deficiente. Conclusión. El fallo del sistema de frenos fue causado intencionalmente. Este no fue un accidente, fue homicidio premeditado. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un murmullo, ni un susurro, ni siquiera respiración audible. No gimió Carmen. No. Slide 5. La confesión del mecánico. Un nuevo video comenzó a reproducirse. Un hombre de unos 45 años, obviamente nervioso, sentado en lo que parecía ser una oficina de policía. Mi nombre es Miguel Ángel Cortés. Soy mecánico. Y, Dios me perdone, saboteé los frenos del coche de Sofía Delgado. El salón explotó en gritos. Diego luchó violentamente contra los agentes. Un hombre que se identificó como Diego Moreno me contactó en julio de 2021. Me ofreció 15,000 euros para manipular el sistema de frenos de un Seat León específico. Me dio instrucciones exactas sobre cómo hacerlo fallar después de cierta distancia en una autopista para que pareciera un accidente. Yo necesitaba el dinero. Mi hija estaba enferma. Nunca pensé realmente que alguien moriría. Pero lo hicieron. Sofía Delgado murió porque yo hice lo que Diego Moreno me pagó por hacer. Me pagó la mitad por adelantado, 7,500 euros en efectivo, y la otra mitad 3 días después del accidente, después de que ella muriera. Miguel empezó a llorar en la pantalla. Lo siento, Dios, lo siento tanto. He tenido que vivir con esto durante 2 años, pero ahora necesito que la verdad se sepa. Sofía Delgado fue asesinada. Y Diego Moreno es quien la mató. Slide 6. La prueba actual. La pantalla cambió a documentos bancarios recientes. Transferencias desde cuentas de Carmen Sánchez, 28 de octubre 2023. 45,000. Desarrollos Atlántico, LLC, Uruguay, 15 de septiembre 2023. 38,000. Inversiones del Sur S.A., Uruguay, 2 de agosto 2023. 31,000. Proyectos Costeros Incolu, Uruguay, 18 transferencias más listadas. Total transferido, 156,000. Todas las empresas, compañías fantasmas sin operaciones reales. La señora Sánchez gimió. El señor Sánchez comenzó a gritar. Slide 7. El plan de escape. La imagen final apareció. Una reserva de vuelo ampliada para que cada detalle fuera visible. Iberia Airlines. Vuelo IBC 1752, Madrid-MAD. Montevideo, MVD. Fecha 20 de noviembre 2023. Hora de salida, 14:35. Pasajero Moreno, Santos Diego. Tipo de billete solo ida. Número de pasajeros 1. 5 días después de la boda. Un solo pasajero, solo ida. Y entonces la imagen más devastadora apareció en la esquina de la pantalla. Un documento escaneado en la letra de Diego: querida familia y amigos. No puedo seguir viviendo con el dolor de perder a Diego. Él era mi mundo entero, y sin él la vida no tiene sentido. He decidido terminar con mi sufrimiento. Por favor, entiendan que esta es mi elección. Con amor, Carmen. Una carta de suicidio falsa, fechada para el 17 de noviembre, 2 días después de la boda. El plan completo de Diego revelado para que todos lo vieran. Casarse con Carmen. Transferir todo su dinero.
Hacerla suicidarse. Huir a Uruguay con millones. Carmen colapsó completamente. Su grito de anguish rasgó el aire como un cuchillo. Diego había dejado de luchar. Estaba de pie entre los dos agentes, su rostro una máscara de shock y cálculo frenético. Podía ver su mente trabajando buscando una salida, una explicación, una manera de manipular la situación. No la había. Ana Ruiz emergió de la multitud mostrando su placa oficial de la Policía Nacional. Diego Moreno Santos, su voz resonó clara y profesional por el sistema de sonido. También conocido como Gabriel Suárez Mendoza, Gerardo Ramos Herrera y Andrés Silva Torres. Queda arrestado por los siguientes cargos. Ella comenzó a enumerar cada cargo cayendo como un martillo. Asesinato en primer grado de Sofía Delgado Ramírez. Fraude agravado contra Laura Torres por 340.000 euros. Fraude agravado contra Patricia Vega por 520.000 euros. Fraude agravado contra Elena Ramírez por 200.000 euros. Fraude en curso contra Carmen Sánchez Delgado por 156.000 euros. Falsificación de documentos de identidad. Conspiración para cometer homicidio. Blanqueo de capitales. La lista continuó. Cada cargo llevaba años de prisión. Sumados significaban que Diego nunca volvería a caminar libre. Tiene derecho a permanecer en silencio, continuó Ana. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno de oficio. Mientras Ana recitaba sus derechos, otros agentes emergieron de sus disfraces. 5 camareros ahora mostraban placas. 2 guardias de seguridad también eran policías. El salón estaba completamente rodeado. Diego finalmente habló, su voz llena de veneno, mirándome directamente. Tú me hiciste esto. Tú. Me acerqué a él ignorando el dolor en mi nariz rota, la sangre que aún manchaba mi vestido. No, Diego, yo solo te detuve. Tú te hiciste esto a ti mismo el día que decidiste que las vidas humanas eran solo números en una cuenta bancaria. El día que mataste a Sofía. El día que planeaste matar a Carmen. Ella no significaba nada, escupió Diego, y en ese momento todos en el salón vieron al monstruo real detrás de la máscara. Ninguna de ellas significaba nada. Solo eran recursos, medios para un fin. Carmen soltó otro sollozo desgarrador. Y yo pregunté suavemente, ¿qué era yo para ti, Diego? Él me miró con ojos completamente vacíos, sin amor, sin remordimiento, sin nada humano en absoluto. La vieja útil dijo simplemente, hasta que ya no lo fueras. Esas palabras dichas en público, grabadas, presenciadas por 180 personas, sellaron su destino más que cualquier otra evidencia. El señor Sánchez se liberó finalmente de los guardias que lo retenían y se lanzó hacia Diego. No para golpearlo, sino para gritar directamente en su cara. «¡Ibas a matar a mi hija! ¡A mi hija!». «Las esposas, por favor», ordenó Ana. Los agentes esposaron a Diego. El sonido metálico del cierre resonó en el silencio. Mientras lo conducían hacia la salida, Diego se volvió para mirarme una última vez. En sus ojos vi nada, absolutamente nada, ni rabia, ni traición, ni siquiera odio. Solo el vacío que siempre había estado allí escondido bajo años de actuación perfecta. El doctor Mendoza se acercó rápidamente con su maletín médico. «Señora Moreno, necesito examinar esa nariz inmediatamente». Pero antes de que pudiera atenderme, alguien más llegó a mi lado. Era el señor Delgado, el padre de Sofía. No lo había visto en el salón. No sabía que Marta lo había invitado como parte de nuestro plan. Tenía lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Su cabello estaba completamente blanco, ahora envejecido por el dolor de perder a su única hija. Tomó mis manos entre las suyas temblando. «Gracias», susurró. «Gracias por darle justicia a mi Sofía. Gracias por tener el valor que yo no tuve de cuestionar ese accidente. Gracias por todo». Se derrumbó en mis brazos sollozando. Este hombre que había perdido a su hija, que había sido engañado por el asesino de su hija, que había tratado a ese asesino como a un hijo durante 2 años. Lo sostuve mientras lloraba mi propia nariz, palpitando con dolor, mi propio corazón roto en 1000 pedazos. «Lo siento», le dije. «Siento tanto que haya sido mi hijo. Siento no haberlo detenido antes. Siento...». No me interrumpió alejándose para mirarme a los ojos.
Usted le dio vida, sí, pero él eligió qué hacer con esa vida. Usted eligió la justicia sobre el amor maternal. Usted es una heroína, señora Moreno. No me sentía como una heroína. Me sentía como una madre que había fallado tan catastróficamente que había criado a un asesino. Carmen se acercó sostenida por su madre y sus damas de honor. Su vestido de novia estaba manchado con lágrimas y rímel corrido. Su velo había caído enredado en su cabello. Se paró frente a mí temblando. Usted sabía, dijo su voz quebrada. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha sabido? 2 años, admití. Desde 3 semanas después de la muerte de Sofía. 2 años. Su voz subió. Y no me dijo nada, me dejó enamorarme de él. Casi casarme con un asesino. Te vigilamos cada segundo, intervino Marta acercándose. Nunca estuviste en peligro real. Teníamos investigadores siguiéndote. Monitoreamos todas sus comunicaciones. Si hubiera hecho algún movimiento para dañarte físicamente, habríamos intervenido inmediatamente. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no arrestarlo hace 2 años? Porque la evidencia no era suficiente. Entonces, explicó Ana, Diego habría contratado abogados caros. Habría creado duda razonable. Podría haber escapado. Necesitábamos un caso absolutamente sólido. Y necesitábamos atraparlo en el acto de intentar hacer lo mismo contigo. Me usaron como cebo, dijo Carmen con horror creciente en sus ojos. Te protegimos, corregí suavemente. Cada momento de cada día durante 18 meses. Y hoy te salvamos de terminar como Sofía, muerta en un barranco, o con una carta de suicidio falsa y una sobredosis de pastillas. Carmen me miró durante un largo momento. Luego inesperadamente me abrazó. Gracias, sollozó contra mi hombro. Gracias por salvar mi vida. Incluso si dolió tanto. La sostuve mientras lloraba esta joven que casi se convierte en otra víctima de mi hijo. Esta mujer que acababa de tener el peor día de su vida, en lo que debería haber sido el más feliz. El salón gradualmente comenzó a vaciarse. Los invitados salían en grupos murmurando, algunos llorando, todos choqueados. Los fotógrafos de prensa que habían sido alertados parte de nuestro plan tomaban fotos desde afuera. Esto sería noticia nacional mañana, probablemente internacional. Empresario arrestado en su propia boda por asesinato y fraude múltiple. Madre heroica expone a hijo asesino para salvar a novia. Depredador serial desenmascarado en ceremonia nupcial. Los titulares ya estaban escribiéndose. Fernando vino a mi lado trayendo hielo envuelto en una toalla para mi nariz. Lo hiciste, Isabel dijo suavemente. Lo hiciste. Lo hice, respondí amargamente. Crié a un monstruo, Fernando. Lo alimenté, lo amé, lo protegí, ignoré todas las señales. ¿Y ahora? Ahora salvaste vidas, me interrumpió. Sofía ya no puede ser salvada. Pero Carmen sí. ¿Y cuántas otras mujeres que Diego habría encontrado en los próximos años? ¿10, 20? Tenía razón. Lógicamente lo sabía. Pero emocionalmente acababa de destruir a mi único hijo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Diego contrató a los mejores abogados criminales de España, un equipo liderado por Jorge Salinas, famoso por defender casos imposibles y ganar. Su estrategia inicial fue predecible: atacar mi credibilidad. Argumentaron que yo sufría de demencia senil, que había fabricado evidencia motivada por celos hacia las relaciones románticas de Diego, que había manipulado a una sobrina ingenua, Marta, para ayudarme en mi venganza irracional. Pero la evidencia era abrumadora. El testimonio de Miguel Ángel Cortés fue devastador. En el estrado, con inmunidad parcial garantizada, describió en detalle exacto cómo Diego lo había contactado, cuánto le había pagado y exactamente cómo manipular los frenos para que fallaran en la autopista. El informe forense del doctor Mendoza confirmó cada palabra de Miguel. Los frenos habían sido saboteados exactamente como él describió. Las 3 víctimas anteriores testificaron. Laura, Patricia y Elena, cada una contando su historia de cómo Diego, usando diferentes nombres, las había seducido, ganado su confianza y robado su dinero antes de desaparecer. Los pasaportes falsos eran reales. La evidencia de ADN en los documentos coincidía con Diego. Las transferencias bancarias estaban meticulosamente documentadas. Javier había rastreado cada euro desde las cuentas de las víctimas hasta las empresas fantasma en Panamá y Uruguay,
y eventualmente a cuentas personales controladas por Diego. La reserva de vuelo era real, solo ida a Uruguay, un solo pasajero, y la carta de suicidio falsa escrita en la computadora de Diego con sus huellas dactilares en el papel impreso. El caso era hermético, pero hubo un momento en el juicio que cambiará para siempre en mi memoria. Fue durante mi testimonio. El fiscal Elena Martínez me pidió que describiera el momento en que descubrí la verdad sobre Diego. Conté la historia de esa noche cuando llegué a casa temprano y escuché su conversación telefónica. Cómo se rió sobre el trabajo perfecto con los frenos. Cómo me llamó la vieja útil. ¿Qué sintió en ese momento, señora Moreno?, preguntó Elena. Fue la primera vez en 6 meses que realmente procesé esa pregunta. Sentí... Mi voz se quebró. Sentí como si el hijo que había criado durante 38 años muriera en ese instante. Como si el Diego que conocía nunca hubiera existido realmente. Como si hubiera estado amando a un fantasma, una ilusión, una actuación perfecta. ¿Y qué la hizo decidir investigar en lugar de ir directamente a la policía? Porque conocía a Diego. Conocía su capacidad para manipular, para mentir, para hacer que las personas crean cualquier cosa. Si hubiera ido a la policía con solo mi palabra contra la suya, él habría escapado, habría encontrado más víctimas, habría matado de nuevo. Así que pasó 2 años actuando, fingiendo que no sabía, cocinando para él, cuidándolo siendo su madre. Las lágrimas finalmente llegaron. Después de meses de mantenerlas contenidas, finalmente se desbordaron. Cada comida que cociné para él me enfermaba. Cada vez que me llamaba mamá, quería gritar. Cada vez que lo abrazaba sentía como si estuviera abrazando a la muerte misma. Pero lo hice porque era la única manera de detenerlo permanentemente. Se arrepiente de haberlo criado. Fue Jorge Salinas quien saltó de su silla. Objeción irrelevante y diseñada para provocar respuesta emocional. Denegada, dijo la jueza. La pregunta habla de la motivación de la testigo. Puede responder, señora Moreno. Miré a Diego sentado en la mesa de la defensa en su traje caro. Nos miramos por primera vez desde la noche de la boda. Sus ojos seguían vacíos. No me arrepiento de haberlo criado, dije lentamente. Me arrepiento de no haber visto quién era realmente. Me arrepiento de haber ignorado las señales. Me arrepiento de no haberlo detenido antes de que Sofía muriera. Pero criarlo, darle una oportunidad de vida, eso no lo lamento. Porque incluso sabiendo lo que sé ahora, incluso con todo este dolor, él fue mi hijo, y amé al niño que creí que era. Fue entonces cuando Jorge cometió su error. Se levantó para el contrainterrogatorio con confianza excesiva. Señora Moreno, ¿no es cierto que Diego no es su hijo biológico? Es correcto. Lo adopté cuando tenía 1 año. ¿Y no es cierto que antes de esta adopción experimentó una pérdida traumática? La muerte de su esposo. Sí. ¿Es posible que proyectara sus necesidades emocionales no resueltas en un niño que adoptó impulsivamente? Marta se levantó para objetar, pero la jueza la detuvo. Permítale a la testigo responder. Lo adopté porque un bebé necesitaba un hogar, dije firmemente. Lo crié con amor, disciplina y todo lo que pude darle. Si está sugiriendo que de alguna manera mi crianza lo convirtió en un asesino, está equivocado. La evidencia mostrará que Diego nació con incapacidad fundamental para la empatía. Evidencia. Jorge sonrió. ¿Qué evidencia? Marta se levantó. La defensa preguntó, su señoría. Me gustaría llamar a un testigo adicional. Teresa Ruiz, la trabajadora social que colocó a Diego con la señora Moreno en 1985. Jorge palideció. Esto no estaba en su lista de testigos esperados. Teresa Ruiz entró en la sala. Tenía 68 años ahora, el cabello completamente blanco, pero sus ojos eran agudos y claros. Después de jurar, Marta comenzó su interrogatorio. Señora Ruiz, ¿podría decirnos las circunstancias del nacimiento de Diego Moreno? Teresa respiró profundamente. Diego nació el 17 de junio de 1985 en la prisión de Alcalá Meco. El salón de justicia explotó en murmullos. La jueza golpeó su martillo pidiendo orden. Su madre, continuó Marta, Beatriz Ordóñez. Estaba cumpliendo condena por fraude, robo y conspiración para cometer asesinato. Falleció 3 días después del parto por complicaciones. Y el padre desconocido oficialmente. Se sospechaba que era un guardia de la prisión, pero nunca se confirmó. Señora Ruiz, ¿había algo notable en el archivo psiquiátrico de Beatriz Ordóñez? Teresa sacó un documento antiguo de su bolso.
Beatriz fue diagnosticada con trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Su evaluación psiquiátrica de 1984 decía, y cito, «La paciente demuestra encanto superficial, falta completa de remordimiento o culpa, incapacidad para formar vínculos emocionales genuinos y tendencia pronunciada hacia la manipulación. No responde a intervenciones terapéuticas. Representa peligro continuo para otros». El silencio en la sala era absoluto. «¿Por qué esta información no estaba en el archivo de adopción de Diego?», preguntó Marta. La política en 1985 era sellar todos los registros de niños nacidos en prisión. La idea era darles un comienzo limpio sin el estigma de los crímenes de sus padres. Nunca imaginamos que la genética podría... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Miré a Diego. Por primera vez vi algo en sus ojos. No remordimiento, no vergüenza, curiosidad, como si acabara de aprender algo fascinante sobre sí mismo. El juicio continuó durante 6 semanas más, pero después del testimonio de Teresa, el resultado nunca estuvo en duda. El 15 de mayo de 24, 6 meses después de la boda interrumpida, la jueza leyó el veredicto. Diego Moreno Santos. Este tribunal lo encuentra culpable de asesinato en primer grado en la muerte de Sofía Delgado Ramírez. Culpable de fraude agravado contra Laura Torres. Culpable de fraude agravado contra Patricia Vega. Culpable de fraude agravado contra Elena Ramírez. Culpable de intento de fraude agravado contra Carmen Sánchez. Culpable de falsificación de documentos de identidad. Culpable de conspiración para cometer homicidio. La lista continuó. Cada cargo era otro clavo en su ataúd metafórico. La sentencia de este tribunal es la siguiente: 30 años de prisión por el cargo de asesinato, 10 años adicionales por fraudes acumulados, 5 años adicionales por falsificación y otros cargos. Sentencia total: 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 30 años. Diego tendría 68 años antes de poder siquiera solicitar libertad condicional. Para entonces sería un anciano sin recursos, sin red de apoyo, sin las herramientas de juventud y encanto que había usado para cazar víctimas. Mientras los guardias se lo llevaban, me miró una última vez. No había odio en sus ojos. No había amor. No había nada. Solo esa curiosidad distante, como si yo fuera un experimento que había concluido. Y en ese momento finalmente acepté la verdad que había estado evitando durante 39 años. Nunca había conocido realmente a mi hijo, porque la persona que creí que era nunca existió. Solo había habido una máscara actuando el papel que pensaba que yo quería ver. El monstruo real siempre había estado allí. Yo simplemente me había negado a verlo. Vendí Sabor de Casa 3 meses después del juicio. Fernando la compró prometiendo mantener el nombre y las recetas tradicionales. Pero yo no podía quedarme en Madrid. No podía caminar por las calles de Lavapiés donde había criado a Diego. No podía entrar en la cocina donde había cocinado miles de comidas para él. Había demasiados fantasmas. Con el dinero de la venta compré una pequeña posada en Chinchón, un pueblo a 50 kilómetros al sureste de Madrid. La posada La Esperanza era un edificio de piedra de 200 años, con 6 habitaciones para huéspedes, un comedor acogedor y una vista hermosa de los viñedos circundantes. Era perfecta. Mi primera reserva llegó en junio de 2024, una pareja joven de Sevilla de luna de miel. Me quedé despierta toda la noche antes de que llegaran, aterrorizada de que me reconocieran de las noticias, aterrorizada de que vieran a la madre del asesino en lugar de la propietaria de la posada. Pero cuando llegaron sonrientes y enamorados, solo vieron a una señora mayor que preparaba desayunos deliciosos y recomendaba rutas de senderismo. No me reconocieron, o si lo hicieron fueron demasiado educados para mencionarlo. Lentamente la posada La Esperanza se convirtió en mi salvación. Cada huésped era una distracción del dolor. Cada comida que cocinaba en la nueva cocina era una que no había cocinado para Diego. Cada día que pasaba sin pensar en el juicio era una pequeña victoria. Marta me visitaba regularmente trayendo a sus 2 hijos pequeños. Ver a los niños jugar en el jardín persiguiendo mariposas entre las vides ayudaba. Me recordaba que la vida continuaba, que la bondad aún existía.
Fernando venía una vez al mes trayendo provisiones del mercado de Madrid y chismes sobre el barrio. Nunca mencionaba a Diego a menos que yo lo hiciera primero, lo cual era raramente. Carmen me escribió una carta 6 meses después de la boda cancelada. Querida Isabel, sé que probablemente no quieras saber de mí. Soy un recordatorio de la peor época de tu vida. Pero necesito que sepas algo. He vuelto al trabajo. Estoy diseñando un proyecto de vivienda social en Granada para mujeres que escaparon de relaciones abusivas. Lo llamo Casa Sofía, en honor a la mujer que nunca conocí, pero que salvó mi vida indirectamente. También he comenzado terapia. Mi terapeuta dice que tengo PTSD por la traición, pero que me recuperaré. Dice que soy fuerte. Creo que aprendí esa fuerza de ti. Gracias por salvar mi vida. Gracias por tener el valor que yo no tuve de ver las señales. Gracias por ser la madre que Diego no mereció. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo tienes que llamar. Con amor y gratitud eterna, Carmen, lloré cuando leí esa carta. Lloré por Carmen, por Sofía, por todas las víctimas. Lloré por el hijo que nunca tuve realmente. Y lloré por mí misma por los 39 años perdidos amando una ilusión. Pero también sonreí. Porque Carmen estaba construyendo algo hermoso del dolor. Estaba convirtiendo su trauma en propósito. Y tal vez, solo tal vez, yo podría hacer lo mismo. Un año después de la boda, en noviembre de 2024, recibí una carta inesperada. Del remitente Penitenciaría de Valdemoro, de Diego. La sostuve durante horas sin abrirla. ¿Qué podría decir? Disculpas, Diego, no era capaz de remordimiento genuino. Acusaciones, ya las había escuchado todas en el juicio. Finalmente curiosidad ganó. Madre, los psicólogos de la prisión insisten en que escriba esto. Reconciliación, lo llaman. Como si las palabras en papel pudieran deshacer lo que pasó. No voy a disculparme. No siento remordimiento por mis acciones. Los doctores dicen que esta incapacidad es parte de mi condición. Trastorno de personalidad antisocial hereditario, aparentemente. Gracias por ese gen, Beatriz Ordóñez. Pero hay algo que quiero que sepas. Durante 38 años actué el papel de tu hijo. Aprendí qué decir, cómo actuar, qué expresiones usar para que me amaras. No fue difícil. Eres predecible como la mayoría de las personas. Pero en todos esos años, en todas esas actuaciones, hubo momentos, fragmentos, donde casi sentí algo genuino. Cuando cocinabas mi plato favorito sin que lo pidiera. Cuando te despertabas a las 3 a.m. porque escuchabas que tosía. Cuando trabajabas horas extras para comprarme ese libro que quería. No sentí amor. No soy capaz de eso. Pero sentí reconocimiento, de que me viste, de que importé, incluso si era solo como tu proyecto, tu propósito. ¿Es eso amor? No lo sé. Nunca lo sabré. Odio lo que hiciste. Me quitaste mi libertad, mi futuro, mi capacidad de operar. Pero entiendo por qué lo hiciste. En tu posición, con tu capacidad para la empatía que yo no tengo, habrías hecho exactamente lo mismo. Así que esto no es un perdón, no es una disculpa. Es solo reconocimiento. Me conociste mejor que nadie. Me amaste a pesar de lo que era. Y cuando ya no pudiste ignorar la verdad, elegiste proteger a otros sobre protegerme a mí. Supongo que eso es lo más cercano al amor verdadero que experimentaré jamás. Diego, leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar. ¿Era esa carta real o era otra manipulación? Con Diego nunca podría estar segura. Pero después de una semana finalmente escribí de vuelta. Diego, recibí tu carta. Tienes razón en que no puedo perdonarte. Lo que hiciste a Sofía, esas otras mujeres, lo que planeaste hacer a Carmen, eso es imperdonable. Pero puedo reconocer esto, no elegiste nacer con la incapacidad de sentir empatía. No elegiste a Beatriz Ordóñez como tu madre biológica. No elegiste la estructura de tu cerebro. Lo que sí elegiste fue tus acciones. Elegiste matar. Elegiste robar. Elegiste destruir vidas. Y yo elegí detenerte. Me arrepiento de haber sido tu madre, no. Porque incluso ahora, incluso sabiendo todo parte de mí, aún ama al niño que acuné en esa noche tormentosa de 1985. Ese bebé no tenía culpa. No había elegido su destino. Pero tampoco me arrepiento de lo que hice en tu boda. Porque el amor verdadero no es proteger ciegamente a alguien sin importar lo que haga.
El amor verdadero es proteger a los inocentes incluso cuando eso significa lastimar a quien amas. Vas a pasar los próximos 30-45 años en prisión. Ese tiempo no te cambiará. Sé eso ahora. Pero al menos durante ese tiempo ninguna otra mujer morirá por tu mano. Y eso me permite vivir con lo que hice. Nunca volveré a visitarte. Esta carta es mi despedida. Pero quiero que sepas esto. Te elegí como mi hijo con amor puro. Y te detuve con amor igual de puro por la humanidad que estabas destruyendo. Ambas decisiones fueron correctas en su momento. Que encuentres paz en tu confinamiento, si es que eres capaz de paz. Isabel, envié la carta y sentí liberación. No era perdón, no era reconciliación, era cierre. Es noviembre de 2026. Han pasado 3 años desde aquella noche en el parador de Alcalá. La posada La Esperanza prospera. Tengo reservas completas la mayoría de los fines de semana. Las reseñas online mencionan mi hospitalidad, mis desayunos caseros, la tranquilidad del lugar. Algunos huéspedes me reconocen de las noticias. La mayoría no dice nada. Algunos, generalmente mujeres de mi edad, me toman la mano y susurran: «Gracias, hiciste lo correcto». Esas palabras ayudan más de lo que podrían imaginar. Carmen me visitó hace un mes. Casa Sofía está terminada ahora, albergando a 30 mujeres y sus hijos. Me mostró fotos. Es hermosa, luminosa, segura. Lo voy a inaugurar oficialmente el 15 de agosto, me dijo. 3 años después de la muerte de Sofía. Me gustaría que estuvieras allí. Y la familia Delgado también. Fui. Fue desgarrador y sanador al mismo tiempo. El señor Delgado cortó la cinta. Lloró mientras hablaba sobre su hija, sobre cómo su legado ahora protegería a otras mujeres. Después de la ceremonia caminamos juntos por los jardines de Casa Sofía. ¿Alguna vez hablas con él?, preguntó el señor Delgado. Sabía a quién se refería. Intercambiamos 2 cartas hace 2 años. Nada desde entonces. ¿Cómo vives con ello? Con saber que tu hijo mató a tu hija, completé suavemente. Con dificultad. Algunos días son más fáciles que otros. Pero me enfoco en esto: durante el tiempo que esté en prisión, ninguna otra familia experimentará lo que experimentó la tuya. Asintió lentamente. Mi esposa murió el año pasado. Cáncer. Pero antes de irse me hizo prometer algo. Me hizo prometer que te diría que no te culpaba, que sabía que amaste a Diego lo mejor que pudiste, y que lo que hiciste requirió más valor que cualquier cosa que ella podría haber hecho. Lloré. Después de 3 años de mantener la compostura, finalmente lloré. El señor Delgado me abrazó mientras sollozaba en el jardín de Casa Sofía, rodeados por mujeres que habían escapado de sus propios monstruos. Esta noche, sentada en la terraza de mi posada con una copa de vino tinto de los viñedos locales, miro las estrellas sobre Chinchón y reflexiono. Tengo 68 años. He vivido muchas vidas. La joven viuda que trabajaba 16 horas al día. La madre soltera que adoptó un bebé en una noche tormentosa. La mujer que crió a un hijo con amor infinito. La investigadora secreta que pasó 2 años documentando los crímenes de ese hijo. La testigo que se paró en un tribunal y dijo la verdad completa. Y ahora la propietaria de posada que hace desayunos para extraños y encuentra paz en la rutina simple. Me arrepiento de algo. Me arrepiento de no haber visto las señales más temprano. Me arrepiento de que Sofía muriera antes de que pudiera detener a Diego. Me arrepiento del dolor que mi silencio durante 2 años le causó a Carmen, aunque fue necesario. Pero no me arrepiento de haberlo adoptado, porque cada vida merece una oportunidad, incluso las que están rotas desde el principio. Y no me arrepiento de haberlo detenido, porque el amor verdadero significa proteger a los inocentes, sin importar el costo personal. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Marta: tía. ¿Estás bien? Sé que hoy hace 3 años. Sonrío y respondo: estoy bien, cariño. Cada año se vuelve un poco más fácil. Ven a visitarme este fin de semana. Traeré a los niños. Hay uvas nuevas en la viña que querrán probar. Porque esa es la verdad final que aprendí de todo esto. La vida continúa. El dolor se suaviza con el tiempo. Y el propósito puede encontrarse incluso en la traición más profunda. Diego está en prisión donde pertenece. Las mujeres que salvé están vivas y reconstruyendo sus vidas. ¿Y yo? Yo estoy finalmente en paz. No es el final feliz que imaginé cuando sostuve a ese bebé hace 39 años.
Pero es el final correcto, el final honesto, el final que honra tanto el amor que sentí como la justicia que era necesaria. Y eso descubro es suficiente. Miro las estrellas una vez más, luego entro a preparar el desayuno de mañana para los huéspedes que llegarán. Pan recién horneado, tortilla española, churros con chocolate, la vida simple, la vida honesta, la vida después de destruir y salvar al mismo tiempo. Es una buena vida, y la he ganado. Finere a ami.